conviven lo filosófico con lo banal. El análisis sesudo con el humor chabacano, el arte con la política, la más acérrima misantropía con el más profundo humanismo. Y eso es solo en un conductor, encima tenemos 4. Y a veces viene gente también. Con la conducción de Rodrigo Hernández, Imanol Riveros, Andrea Zárate y Jorge Gaitán. Y la operación técnica de Alejandro Fernández. Así que prepárate, que vamos a comentar, debatir y analizar la realidad absurda que nos tocó atravesar. Porque estamos en la peor línea de tiempo posible. Hola gente, hola chat, ¿cómo les va? Después de otra larga ausencia porque el clima nos odia, un inconveniente de salud, 2 martes de lluvia y tormenta que impidieron que podamos estar al aire. Volvimos. Qué gusto volver. Así que cuéntenos cómo están, cómo les va. Hoy vamos a hablar de un tema border, si se quiere. Siempre estamos en un tema border. ¿Cuándo no? Claro, podría ser cualquier día. Pero bien, ahí nos saluda Malena. Antes habíamos visto a Sigrid, a Giselle en el chat, así que le damos Al menos la esta vez bienvenida no a todos. vamos a hablar de Coto, así que no nos van a perseguir ni... Tal vez. Tal vez no. Tal vez no vamos Tal a vez hablar de no. cosas. Uno nunca sabe para dónde puede ir este programa. Pero bien. ¿Qué nuevos enemigos vamos a hacer? Claro, a ver a quién nos vamos a llevar puesto hoy. Vamos a perjudicarnos. Pero bien, siendo noviembre, queríamos arrancar. O sea, este programa tendría que haber salido hace 2 semanas. Hubiera sido mucho más apropiado. Ya saquen las cuentas. Claro, pero queríamos recordar el 5 de noviembre. Queríamos recordar el cómic de Alan Moore. Y nunca me acuerdo el nombre del dibujante. Ima, ¿me puedes ayudar? Gibbons. De Moore y Gibbons. V de Venganza. Porque vamos a hablar de revolución y terrorismo. Vendetta. Para los que no vieron, breve resumen de V de Venganza. Es la historia de un tipo que quiere volar el Parlamento británico en un futuro, en el lejano año, creo que era de 2005. 2005. En el lejano año. En la distopía del 2005. Futuro de 2005. Un tipo en una Inglaterra fascista después de que Estados Unidos y Rusia van a la guerra y la recontrarrepudren. Quiere hacer volar el Parlamento por los aires. Y una O gran... sea, más o menos lo que cada vez que nosotros prendemos la tele o escuchamos alguna noticia, es lo que nos surge. El Ese famoso sueño del pibe. el Sí. bombita. Uno diría. Pero la gran pregunta de esa película, la gran discusión que se dio, película cómic que se dio cuando salió, es si el personaje principal, si B, que además está muy bien construido porque es solamente un símbolo, la idea es que no le veamos nunca la cara, la idea es, spoileando un poquitito al final, que al sacarnos la máscara de B, todos pueden ser B, que sea una representación no de un individuo en particular, sino de todos los que son oprimidos por ese sistema, lo cual está muy bien. La pregunta es si este muchacho es terrorista o revolucionario. Ese es el debate que se daba una y otra vez. Por eso mismo, queríamos hacer este programa hablando de revolución y terrorismo. Bien. Entonces, No porque estemos incitando a nada. sí, no estamos incitando a nada. No pongan bombas en ningún lado. Nadie está de acuerdo con ser terrorista, con ser revolucionario tal vez. O al menos no lo vamos a decir al aire. Claro. Pero no estamos incitando todavía a la lucha armada ni a poner bombas todavía. Aunque Todavía. es chiste a menos que... A menos que se copen, entonces Yo no es estoy chiste. a un mal fin de semana de hacer eso. Pero bien, entonces me interesaba porque creo que es la única persona en la mesa que lo leyó completo. Ah, sí. Ah, La opinión de Ima, que tiene opiniones fuertes sobre el cómic y Bien. la película. Siempre tengo opiniones fuertes sobre muchas cosas. En particular, amo el cómic. Muy bien logrado. Afana mucho de 1984 y no es que Claro, trata de disimularlo, sino que la ref es directa. es un homenaje. Es un recontra homenaje. Podría transcurrir tranquilamente dentro del universo de 1984, con algunas pares de vueltas. No soy fan de la película porque creo que es como una cáscara de la idea del cómic. Como Suele que quisieron pasar. convertir al personaje en una especie de Batman. Y va para ese lado. Por eso no me copa mucho, porque también es mucho de la época de el protocine de superhéroes como lo conocemos ahora. Sí. No llegó a ser un universo cinematográfico, pero andaba en esa. Pero el cómic sí, por algo es considerado una obra maestra dentro de su género. Uno podría decir como todo lo que escribe Alan Moore. Sí, también, como todo lo que escribe Alan Moore, un viejo loquísimo que cualquier cosa que haya hecho, mínimo hay que chusmearla, porque también es un tipo de ideas muy fuertes, muy jodidas,
odia absolutamente todo lo que haya salido de sus ideas como películas, merchandising, videojuegos. Lo detesta y no sé si por lo mismo que digo yo, pero por algo de eso debe ser. Es que eso de ser un viejo loco que se cree mago es mi objetivo en la vida. O sea, No. si llego a ser... Es Aunque sea un la- role model para Sí, sí. todos nosotros. Aunque sea la estética de Alan Moore, porque claramente ese nivel de genialidad no sé si voy a llegar. Es bastante No, difícil sí, llegar a esa mucho altura. aspirar, pero ese nivel de pirado y está más a nuestro alcance. Correcto. Todos podemos pirar cuando seamos Con viejos. estar así de loco me alcanza. Sí, con eso me alcanza. Pero bueno, es una muy buen cómic, hay que darle una chance para verlo. No estoy diciendo que la película esté mal, la pueden mirar y puede gustarles el concepto. Yo creo que se queda a la mitad, justamente por esta cosa medio batmanesca que quieren armar. Pero las ideas están, y como dice la historia, las ideas son a prueba de balas. Así que si lo quisieron como hacer más tibio, hacer más diluido, algo quedó de eso. Sí, Que sí, creo sí. que es lo importante. Que además eso, Hugo Weavers tirando frases, toda la película tiene cosas que son para tatuarse, hacerse una remera, postearlo de estado de muy buen Facebook. guión también. Es que estuvieron involucradas las hermanas Wachowski en todo ese proceso también. Ah, mirá. Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre creí que... porque creo que debe ser una cuestión de cuando lo pasaban en la tele, que siempre te ponían de los creadores de Matrix, o de los que te trajeron Matrix. Yo pensé que lo habían dirigido los Wachowski. No, pero hicieron el screenplay, que Claro. vendría a ser como el guión, básicamente. Ponele, sí. O sea, la después, adaptación por ahí. después hubo igual, cuando te das cuenta hay un montón de películas que te dicen de las mentes que trajeron Matrix, que a veces es para decir o los que lo escribieron o los que pusieron la guita, o Claro. había un camarógrafo que laburó en Matrix y lo pusieron ahí y sirve. Garpaba mucho en esa época, era otra época. Malena nos dice que siente que es un poco ídolo de boludos, pero creo que es culpa de la película porque no leí la vamos, historia. Eso es a lo que vamos, muy bien. Creo Y que es algo muy propio de la película también. Claro, de la creo que historia, quiero del símbolo. que piensen. Lo primero que pensás cuando pensás en V de Vendetta, mucha gente lo identifica como la máscara del Anonymous. Eso te iba a decir, claro. Correcto, y entra toda una especie de universo nenazo. Es que Ah, sí. pero eso, qué mala manera de recordar Anonymous, pero bueno, está No, pero a lo que voy. bien. De vino en. Uno de vino en, claro, Claro. exactamente. No es culpa mía, no es culpa de ellos, no es culpa de nadie. Simplemente pasó. Porque vos te pones a pensar, ¿dónde ves esa máscara? La podés ver en una imagen de Desmotivaciones del 2007 con alguna... Somos tan viejos. Claro, con alguna frase así, ¿viste? Le pasó lo mismo a la máscara de B, a la máscara de Guy Fawkes que usa, que lo que pasó con Claro, el encima eso, Joker. con Guy exactamente, Fawkes. porque eso es algo que me enteré después. La máscara no es un invento del cómic, sino que tiene la máscara es una referencia. La máscara es una referencia a un tipo que esto me resulta Es como fascinante. que dio toda la vuelta. Sí, sí. Ah. Me resulta fascinante porque había creo que hay, no sé si todavía habrá, una festividad en Inglaterra en la cual prendían fuego una efigie de este tal Guy Fawkes, porque es un tipo que efectivamente en la época de, no sé el año exacto, pero cuando todavía había reyes en Inglaterra, Todavía hay cuando la monarquía era una monarquía absolutista y no intermediada por un senado Ah, democrático. Bueno, Ok. ahí va. El tipo, creo que fue cerca de la Reforma Protestante, era un chabón que quería volver a instalar un rey católico y entonces agarraron y lo engancharon yendo con un montón de pólvora a específicamente volar el Parlamento. Por eso Claro, el o cómic sea, lo toma. todo lo que es el cómic es una refe a eso, Claro. a esa anécdota, y es re A loco esa como historia, claro. o sea. es una refe dentro de otra refe. Pero es y- muy loco que se tome como revolucionario anarquista, que es lo que termina siendo B, a un A un tipo católico. que quería, claro, quiero reinstaurar el catolicismo porque no me gustan las reformas que hicieron los protestantes. Bueno, yo creo que es muy interesante que ahí podemos armás una serie de personas que, primero, el tipo original, después Alan Moore escribiendo el cómic y... O sea, los pones a los tres y les mostrás el concepto que es hoy la máscara, por ejemplo, como Oh. símbolo, y se rajan un tiro los dos. sí, es que sí. al Como mismo la tiempo. renga. Claro. Pero es que no sé si hemos tenido esta discusión en este programa, lo habré hablado cuando todavía hacía el programa solo O de las audio, video, las disco. voces de tu cabeza. También es una También. posibilidad. Pero hay una cosa que hace muy bien el sistema, vamos a decir, para ponerme full nenazo vacío de significante. Hay una cosa que hace muy bien todo el sistema que tenemos y es que es vaciar completamente de sentido a los símbolos. Cualquier símbolo que pueda Bueno. tener Creo que, alguna potencia. creo que si lo dijimos en todos los capítulos. Estoy esperando el momento justo para hablar de eso también.
De vaciar de sentido los De símbolos. vaciar de sentido los símbolos. Arrancá nomás. Ah, bueno, porque bien, estamos hablando, justamente hablando de revoluciones, hablando de... la pregunta fue, ¿dónde se traza la línea de terrorista y revolucionario? Correcto. Que ahí, obviamente, hay respuestas más académicas, más desde el lado de qué significa cada término, pero la verdad es que el que gana es un revolucionario, el que fracasa es un terrorista. O sea, Estoy bastante de Estamos, acuerdo. o sea, podemos sentar que eso es más o menos la... aunque sea una victoria parcial. Claro, también. Yo tengo otra, a ver si te sirve venía dándole vueltas a la idea y esta Ajá. definición, y es que toda revolución, por definición, es terrorista, tiene que utilizar Sí. tácticas de terror, pero no todo terrorismo es una revolución ni es revolucionario. Bueno, Porque ahí va. La Es cierto. diferencia es en objetivos. La revolución trata de cambiar el sistema, trata de imponer una nueva forma de hacer las cosas, mientras que el terrorismo solamente trata de sacar una pequeña cosa, una pequeña cláusula política, vamos a decir, o una pequeña cláusula social. Quieren, a través de sus actos de terrorismo, hacer un cambio pequeño, no un cambio estructural. Ah, en cambio, vos la decís revolución... que ¿En serio? ¿Vos decís que va de que el terrorismo no va de cambio estructural? ¿No puede ir de No, cambio estructural? puede ir también? de cambio estructural, pero lo que nosotros llamamos terrorismo es algo como cuando la gente utiliza tácticas de terror para dejen de hacer esta cosa específica, pero no se plantean poner un Claro. nuevo gobierno o qué sé yo. En cambio, le decimos revolucionario a aquellos que, usando tácticas terroristas, después lograron hacer un cambio estructural Bueno, profundo. ejemplos sobran. Justamente acá en Argentina tenemos un golpe de Estado en el 55 que derrocó a un gobierno democrático mediante bombardeo a población civil, mataron 300 personas. Fue un acto terrorista, el mayor acto terrorista en nuestra historia, pero al deponer al gobierno y instalar un régimen militar, se llamaron a sí mismos, se narraron a sí mismos como la Revolución Libertadora. Sí. Correcto. Fíjense que el usar el revolución y hablando de círculos militares, las élites de la época, es también, ¿ves? Todo es una cuestión de contexto y como digo, más o menos, ¿quién va ganando? Si Y también fracasás- de narrativa, o sea, justamente de narrativa. O sea, Bueno, es que como- la revolución se tiene que narrar a sí misma. Claro. Porque si no, no está cumpliendo con uno de sus, ¿cómo se dice? Sus objetivos de cambiar las estructuras. Porque si no, si vos no te narras como algo revolucionario, como un hecho heroico, estás siendo solo un terrorista. Pero bajo Y- esa lógica, no todos sé, lados. los tipos que agarraron y reventaron las Torres Gemelas Claro. también se pueden narrar a sí mismos como revolucionarios. Sin embargo, el consenso es que no lo son. Es porque perdieron, no sé. porque- Sí, pero estamos hablando de el consenso en dónde. El También tiene consenso que ver con qué occidental. narrativa, claro, qué narrativa te llega a vos. Claro, o sea, por ejemplo, supongamos vamos a salir de historia, vamos a universos ficticios en Star Wars. Sí. ¿Por qué los rebeldes son héroes si están enfrentando a un gobierno que, como lo podés llamar como vos quieras, pero es lo que ordena la galaxia? Es el gobierno. Hay gente que en la Estrella de la Muerte había gente laburando. Correcto. Había gente laburando que iba, marcaba tarjeta, de capaz estaba limpiando un piso, ajustando una tuerca, no sé qué, y de golpe viene un X-Wing, la vuela a la mierda. Con tácticas de guerrilla. Claro, viene una guerrilla, la vuela a la mierda, hay no sé cuántas víctimas y es un acto revolucionario en lugar de ser un acto terrorista. Va, igual después se va construyendo película a película, pero se entiende. Va, Sí, sí, se entiende. variando la Pero- narrativa. Es que eso era lo que me interesaba construir como para arrancar. Y es que depende a quién le preguntes, toda revolución es ¿A quién le terrorismo. Y pregunto? después depende si estás de acuerdo o no con los objetivos, uno tira esa etiqueta. Pero hay un tema que quizás me estoy yendo muy adelante, porque por ahí esto había que desarrollarlo más antes de llegar a esto. Y es que con el miedo que le tenemos, en general, como cultura occidental también, a que se nos etiquete de terroristas, digamos, los que están en el poder usan terrorista como un insulto ya para cualquier cosa. O sea, si alguien Sí, hace una ya- manifestación en la Después se Plaza de Mayo, desvirtúa, este, absolutamente. dicen que los jubilados que van ahí o los del Garrahan son terroristas que quieren voltear un gobierno. Sí, y ya haces paros a terroristas. son un Ya terrorista. tomaste de rehén a los colectivos. Claro, viste, usar Paró el rehén 148, fue- son rehenes los pasajeros, Claro, chicos. flaco, es un paro de bondi. Bueno, eso es Porque hace algo 3 meses que no le que pagan. ¿viste? también como despegar, o sea, además de enfrentar al terrorismo con la revolución, despegar al terrorismo con
la protesta o con la defensa, porque si no te quedan más recursos. Claro, también eso, porque estamos hablando en una época hiperconectada donde ya no es normal que te digan allá en el monte está la guerrilla. Pero hubo un momento en que sí, Es que sí. y hubo contextos en que sí. Pero es que a eso era lo que iba. Si bien vamos a decir la derecha, pero también uno puede decir cualquier gobierno autoritario, o sea, de izquierda a Sí, derecha, sí, sí. le encanta revolear el término terrorista a cualquiera que se le oponga. En las oposiciones a eso, también hay un miedo de, no, bueno, no podemos incitar a que nos digan terroristas, nosotros tenemos que mantenernos siempre por la vía institucional, el buenismo y la cosa de Claro. mantenernos del lado correcto de la ecuación, y entonces no voy a incitar a que la gente salga a la calle porque si no... Claro, por ahí Sí, ese es sí. en la herida o la semilla del mal que tiene el progresismo. Claro. El progresismo nunca va a romper nada, entonces ahí ya está el por qué va a fallar. O sea, es como que. Claro, porque no es algo revolucionario. Claro. Exacto, pero es que es a lo que voy. Nadie quiere que haya una revolución armada, o por lo menos yo no quiero que haya una revolución armada, después el resto de la mesa me dirá Se sus fija, opiniones particulares. depende del día. Claro, o sea, pero llega un momento en el que decís, ok, pero ¿cuándo sí está justificado? Porque hay algún punto en el que se tiene que justificar. ¿En qué momento uno dice, ok, en estas condiciones sí sería correcto que de alguna forma el pueblo se organice, se arme, pelee otra Bueno, vez, en vez de solamente manifestarse pacíficamente? Porque, por ejemplo, a esto iba a ir, Sí. y con esto cierro, por ejemplo, la izquierda de ahora, Sí. para no hablar ni siquiera de peronismo, qué sé yo, vos escuchás a cualquier partido de izquierda, cualquier dirigente de izquierda, y lo que te dicen es lucha y movilización y qué sé yo, pero la idea, el proyecto que te ofrecen de lucha y movilización es: salimos a la calle, 2 horas, 3 horas, nos insolamos un poquito, por ahí que la policía nos pegue y nos volvemos a nuestra casa. Y esa es nuestra resistencia. No hay un proyecto, nunca hay una cosa de como, bueno, si no se gesta el clima político, si no se gestan los cambios, si no se atiende a nuestros pedidos, ¿qué vamos a hacer? Claro, es como que muere ahí en la Lo que pasa manifestación. es que es un poco lo que el individualismo nos atraviesa a todos. Dímelo. En un sentido de, por un lado, mantenernos aislados y por otro lado también de, no sé si por ahí lo estoy diciendo mal, pero como de apreciar que tu vida también es tuya, ¿entendés? Como que si vos das tu vida por una causa, pero la causa no te llena, entonces es como que estás tirando tu vida, o al menos Claro, eso es como lo que tu vida lo fue que... como tu vida es en vano. Claro, porque mi vida es la única que tengo, o sea, es como que es lo único, lo más O importante sea, que tengo. como que ven más noble vivir para una causa que morir por ella. Sí, y es algo muy moderno, se me hace. Tranquilamente igual, ¿eh? Bueno, el otro día, no me acuerdo dónde, estaba viendo una entrevista o una, ¿cómo se dice? Las cosas de prensa que estaba... De, Comunicado de Conferencia de prensa. prensa. no, sí, como una entrevista que le estaban haciendo a Perón, que creo que era en su vuelta, en la que agradecía o destacaba que los jóvenes estaban dispuestos a dar su vida por una causa. Y es como que yo, viéndolo en la actualidad y en esta vida moderna en la que estamos todos atravesados por el individuo, por la importancia del individuo, es re chocante escuchar eso. Yo no querría que un chico muera por una causa. Claro, Bueno, no querríamos que un dirigente político diga, a ver, muchachos, vamos a tener que ir a combatir y morir por Claro. esta causa para... Pero a la vez, los grandes cambios y los grandes movimientos políticos se basaron en eso, en que las personas crean tanto en algo, en una idea, que daban su vida por eso. Claro, los más significativos sí, pero además siempre que se habla sobre esa época, viste, es muy fácil y más que nada hoy en día en las comodidades el decir que estaba mal cualquier acto de Violencia. violencia armada contra un gobierno, por más que sea un gobierno asesino, totalitario, porque eso llevaba víctimas en el medio, pero estamos hablando de una época donde donde la revolución era posible, o sea, existía el caso de Cuba, existía el caso de la Unión Soviética mucho tiempo más atrás. Para los que existía nos siguen desde el caso de principio, China. lleven, o sea, los que están armando el cartel de Sí. conectar programas, llévenlo al que hablamos de violencia. Exactamente. También ahí, hablando de vuelta de los límites de la violencia, qué violencia es aceptable y qué violencia es inaceptable. Pero Correcto. a lo que voy es que es toda una generación o varias generaciones que
podían prender la tele y ver que en una isla en Centroamérica agarraron las armas, bajaron al gobierno y armaron, bien o mal, un gobierno que dura hasta el día de hoy, casi 80, 100 años. Correcto. Era posible, era una... No te digo que era una opción ahí nomás, pero era una opción. Me interesa el tiempo verbal que estás usando. Vos decís que en el presente ya no es posible que surjan de revoluciones de esa manera. Eso creo que era una buena pregunta para la mesa. Yo creo que ya la época de las revoluciones ya quedó en el siglo pasado. No sé si hay ejemplos de revoluciones nuevas, si querés. No, y además el hecho de que en esa época vos, creo, por ahí soy yo romantizando, o lo opuesto a romantizar el pasado, que por ahí sí era insoportable vivir tu vida. Ahora el capitalismo hizo que un montón de miserias y de cosas horribles sean soportables. O sea, como que estamos medios enfermos en ese sentido. Toleramos un montón de cosas Puede que ser, tranquilamente. en otro momento tu vida era completamente intolerable porque no tenías todas las cosas que hoy en día un poco te adormecen. No, no sé, a ver, vamos a decir sí en el sentido de que te adormecen, pero no creo que tenga que ver con la tolerabilidad o la calidad de vida que tenemos, porque en el 2001 más o menos la calidad de vida, tecnología, confortes que teníamos eran más o menos lo mismo que ahora, y en 2001 sí hubo un estallido social, Sí. y ahora que, por ejemplo, de la otra vuelta veía los números comparando la inflación en 2001 con la inflación ahora, sí, ponerle hablar. y esas cosas, y si vos mirás la mayoría de los indicadores económicos, los porcentajes de desocupación, ponele que no llegaron todavía al punto que llegaron en 2001 y qué sé yo, pero no se está gestando el mismo clima No. de salir a la calle y pudrirla como se había generado en 2001, Y ese en es 2025, el donde varios indicadores... Amansamiento. Claro, varios indicadores te dan que estamos peor en algunos sentidos que en el 2001, Ujú. y sin embargo no, sobre todo hablando de la calidad de vida de la gente, y sin embargo no se está gestando eso. Entonces para mí no tiene que ver con que las condiciones materiales de tu existencia en el pasado eran peores, sino que tiene que ver con esto más que vos decías de amansamiento, de tenemos todo un sistema y todo un discurso y narrativas y qué sé yo que nos dicen... No, quédate quieto, quédate tranquilo. Nos quedamos tranquilos haciendo este video, este programa que estamos haciendo ahora o hablando en redes y no hacemos más que eso. O sea, la lucha ahora se movió a un campo virtual abstracto en el Sí. cual enunciamos nuestras ideas y decimos, pero qué mal que está todo esto, en vez de salir organizados a la calle. Mm. O hacer lo que sea, qué O sé hacer yo, lo que porque sea. tampoco Sí. estamos hablando de que necesariamente, si las cosas están mal, uno tiene que agarrar un fierro y salir a tomar una comisaría, sino que hay otras opciones en el medio, es un espectro, digamos. O sea, Sí, antes de querer tomar las armas y derrocar un gobierno, prueben con la militancia, con el trabajo social, con un montón de cosas Quiero más decir, que se pueden hacer. Estoy de acuerdo con que es un espectro, Sí. pero se me hace que se trazó una línea socialmente en el cual dentro de ese espectro ya ir a tomar las armas y tomar una comisaría es algo que inaceptable. No Es puede sí. pasar nunca. Eso es cierto, Sí. y es extraño porque no voy a decir que estoy a favor de tomar una comisaría y dar un golpe de estado, pero sí, nosotros lo vemos como hasta la persona, hasta vos buscas a la persona que más deteste al gobierno, cualquier gobierno en realidad, ¿eh? Sí, sí, no importa de la orientación política. Esto es un comentario sobre la revolución Claro, popular en general. Comentario en general. Y le decís, bueno, pero vos firmás a que haya una guerra civil, que mueran cientos de personas para sacar al gobierno. Y te va a decir, y la verdad que no. No, es que No la siento así, te dicen. nadie quiere que haya sangre en las calles. Ahora, yo me podría poner en pragmático, en calculador frío, solo lógica racional, y pregunto, ¿qué es peor? Que mueran un montón de personas así en un enfrentamiento violento y qué sé yo, pero ponele un par de miles de personas, o que mueran decenas de miles de personas por sangrado lento de a poquitito por malas políticas estatales. Bastante hija de puta, pero... ya, todos se lo pensarían, todos se lo piensan en casa. No hace falta que respondan. Claro, no hace falta que No hace falta respondan. De hecho, respondan. yo no tengo una respuesta Claro, clara. porque Volvemos no va a a haber aclarar- una respuesta superadora a eso. O sea, no hay una respuesta lógica, digamos. Correcto. ¿Sabes qué estaba pensando? Últimamente me aparecían muchas noticias de Burkina Faso, que no tengo idea cómo ubicarlo en el mapa. En África. En África, seguro. Costa de Pero Marfil. Yo no quiero... tengo idea cómo A mí ubicarlo en el mapa. Tenemos un algoritmo parecido porque a mí me está pasando también y yo ya ¿Viste? quiero una camiseta de Burkina Faso a pesar de que soy Bueno, mujer y ¿ves? feminista. Últimamente se discute mucho en redes el rol de este presidente que tienen, que es Traoré. Teorem, ahí va, gracias, que es un militar joven
que derrocó al gobierno y empezó lo más cercano que podemos llamar una revolución, porque está moviendo las estructuras tanto económicas como sociales, tiene Entonces, una es una mirada revolución. de colonial. Sí, pero ahí es donde te pones a pensar, ¿lo podés llamar revolución o lo podés llamar es un ñato en África que dio un golpe de Estado? Un golpe de Pero un Estado golpe de nacionalista. Estado es una revolución. Algunos sí, otros no. Depende, Hay quiere golpes de romper el Estado que status quo, claro, quiere hay golpes de mantener el Estado que status son quo. para mantener el status quo y otros que son más reformistas. Bueno, justamente hablando del peronismo, por ejemplo, la primera vez que Perón accede al poder, a la vicepresidencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión, es Real. mediante el golpe de Estado que da un grupo nacionalista militar, pero es un golpe de Estado dentro de un régimen no democrático, así que es una cosa rara. Es un golpe de Estado a los que ya habían hecho un golpe de Exactamente, es Estado. como un contragolpe de Estado. Es como en el 1 que le tiran. Claro, claro, le hicieron contragolpe de Estado y después terminó con el Come llamado 4. a elecciones. Bueno, yo creo que ahí está la diferencia importante porque cualquier persona con un pire un poco más loco que Perón en ese momento, ese 17 de octubre, por ejemplo, podría haber dicho, bueno, ya que tengo a toda esta gente acá, Claro. me están pidiendo a mí, puedo tranquilamente fusilarlos a todos ustedes y tomar el país tranquilamente, pero hizo un llamado a elecciones democráticas, como que buscó legitimarse por otro lado, que no fue el lado de la violencia o las la armas. fuerza, solo la fuerza. Que es un poco ¿correcto? parar el ida y vuelta de violencia. Exactamente, cosa totalmente diferente a lo que pasó cuando derrocaron a Irigoyen, que fue a un golpe militar clásico a sangre y fuego, digamos lo normal. puede Sí, ser. nos dicen en el chat. No recuerdo sentir que la vida era intolerable en los 60. Igual yo hablaba de antes. Y después nos dice, quizás es que desde que todos los espacios políticos se han ocupado de desengañarnos tantas veces que al no creer en nada la lucha se diluye porque ¿quién la lideraría? ¿A quién le crees como para seguirlo hasta ese punto? Tiene Y mucho- tiene un punto. tiene que, mucha que- razón, que es más sí, o menos lo que decía, que hoy en día es muy difícil decir yo doy mi vida por esta causa. Entonces tiene que haber. Entonces lo que faltan es revoluciones o faltan líderes. Ahí me Yo creo que pasa... faltan ideas fuertes. Claro, faltan ideas para mí. Ideas Porque revolucionarias. yo voy a agarrar y me voy a volver otra vez el anarquista de la mesa. Y yo Ajá. digo, a mí no me gusta la idea de que haya un líder de un movimiento como concepto en general, más allá de que después entiendo que son útiles y que la mayoría de las cosas, casi todas las cosas, se lograron con liderazgos fuertes y demás. Pero el problema de los líderes es que todo tu movimiento, toda tu ideología empieza a depender de esa figura. En cuanto el chabón ese o Pira. chabona la bajan O o pira pira. o lo que sea. Y encima siempre o la bajan o lo bajan o pira. Claro, son las únicas dos opciones Sí. para un líder fuerte Claro. que convoque a la gente. O lo bajan a golpes o pira. Entonces, en el momento en el que esa figura deja de estar, se te cae todo el movimiento. Entonces, para mí sí lo que haría falta es una causa, una idea, un algo que aúne y que convoque a las Claro. masas, pero al mismo tiempo hay que ser realista. La gente, si no le pones un líder fuerte, carismático adelante, no se encolumna atrás de una idea. Bueno, es muy loco que ha pasado en lugares como. Qué por poco ejemplo, anarquista de tu parte. un poco Pero es que no anarquista. lo hacen. Yo quiero que lo hagan, pero no lo hacen. Ojalá ¿Qué lo quiere que hicieran, dice, pero no lo hacen. Bueno, Soy en, anarquista, no en idiota. Rusia, por ejemplo, dejó de existir el concepto de Unión Soviética con un líder súper mega capo. Igual no sé, ¿utilizaban el término presidente en la Unión Soviética? ¿O era como. No, era el camarada líder, Stalin. Era como el líder Stalin, el líder El supremo. camarada. Camarada. En camarada Stalin. Era uno más del montón, a pesar de que no era uno más Era del uno montón. más del montón. Es como cuando A tu pesar jefe, de que se es podía como mandar a cuando tu matar. jefe se quiere hacer el empleado. No sos empleado. Somos una sos el familia, jefe. decía Claro. Stalin. Bueno, porque salieron de eso, obviamente es un proceso largo de un montón de transiciones, y hoy en día en su democracia se encontraron con un presidente hace 20 años, que es el mismo tipo, y hay mucha diferencia con un Stalin en ese sentido. Es que no, pero ahí también está el tema del autoritarismo, también lo podés llevar a China, digamos, el Partido Comunista está gobernando hace que 40 años sin ningún problema, sin interrupciones, por más que haya El caído. Partido Comunista ya tiene como 80 años. No, eso es lo que tiene, pero ¿hace cuánto que está liderando en la forma en la que está liderando ahora? Y Bueno, no- eso sí, los últimos mínimo 30 años son todos. Todo es de Xi Jinping. Exactamente, más o menos sí. Exacto. Entonces, ahí está el tema otra vez de los liderazgos y qué sé yo, porque incluso cuando la disfrazan de no, es un partido que tiene estas ideas, tenés un líder fuerte. Igual estamos hablando de. Fíjate que tomamos dos ejemplos que no son. No te voy a decir de tradición democrática, digamos.
O sea, acá, en este lado del planeta, solemos tener democracias imperfectas, interrumpidas y todo eso, pero estamos acostumbrados al concepto de votar o elegir a nuestros Pero líderes. perdón, China y Rusia también votan y eligen a sus líderes, se supone. Oh, sí, votan. Bueno, Se supone, pero En a lo que voy. Venezuela también. Sí, a lo que voy. Los chinos, la democracia les recontra chupa un huevo. O sea, dicen, loco, vivimos como 5.000 años sin democracia, no nos vamos a morir. Además, antes de el Partido Comunista tenían que un emperador. Y en Rusia, antes de una Unión Soviética, tenían un zar. Básicamente un rey, digamos. Claro. A lo que voy es que no se mueren si le dicen, che, de acá en los próximos 35 años nadie vota. Te dicen como, ¿Qué, bueno, ¿Qué era? ¿Qué dale. era eso? Bueno, sí, dale, ¿Lo qué? no hay problema, te dice. A eso es a lo que voy. Depende de qué tan acostumbrados estamos a conceptos de revolución, porque en este continente estoy pensando, revoluciones exitosas. La que nos puso el virreinato del Río de la Plata para empezar y eventualmente se transformó en Argentina, todas las revoluciones, la gesta libertadora de San Martín y que yo, es una revolución. ¿Qué hace Jorge ¿Cierto? escribiendo? Jorge dice ahí en el chat. ¿Qué opinan de la revolución Z? Empezó en Nepal y se extendió a varios países asiáticos y en Latinoamérica, Perú. Ah, Debe ahí ser va. Giselle. Eso es, justamente de eso es lo que quería Ah, hablar. bien, me gusta que traigas esta data porque yo no estoy tan No metida. estoy en tema. Bien, ¿no escucharon nada Yo iba a sobre hablar- lo Sí, de escuché Nepal? de Nepal. Sí. Y en Indonesia, Ahí ya no estoy tan seguro. Pero a que lo fue más o menos como en la misma semana, ponele. Bueno, yo de ese concepto No era de Indonesia, el bueno. que está hablando, yo ya estoy recontra desconfiando. ¿De la revolución Z? De eso que llaman ¿ves? Mira, ahí ya tenemos mi tesis, la que traje el día de hoy es la revolución. Arranca revolucionaria Filipina. y después se vuelve marketing. Y Sí. después de volverse marketing, se vuelve elemento de manipulación. Sí. Sí, Y eso es... las remeras del Porque ¿qué Che. nos llegó? Exactamente. Los pibes con la bandera de coso, con la bandera de One Piece. Ahí va, muy bien. Exactamente lo que quería hablar. Igual Para- es como, igual eso me da bronca porque es vaciar, lo que vos Sí, decías, vaciar de significado. Algo que Justamente, One Piece es. a Yo no eso es soy a lo que fanática de iba. One Piece, pero sí reconozco que es muy potente el mensaje que tiene Sí. y se banaliza. Bien, yo sí. Que sí en, me- en sí- gran parte el autor lo banaliza, pero bueno. Esa ¿qué? es mi opinión. Bueno, después nos vamos a matar por eso. Pero para la persona que no está en tema, lo que estuvo ocurriendo en Nepal, Bangladesh, no sé, Bangladesh. en Bangladesh, ahí va, gracias. Porque capaz que geográficamente es medio incorrecto, pero los conceptos están. Lo que estuvo ocurriendo ahí es un gobierno autoritario que empezó a querer controlar las redes sociales, en controlar el internet, y eso llevó obviamente a hordas de protestas justamente del público más joven. Eso es lo que llamaron generación Z, Ajá. digamos, ¿no? El tema es que estas protestas fueron escalando y terminaron derrocando al gobierno. Uno de los ítems o de lo que identificaba a esta gente que protestaba en la calle era una bandera pirata de un anime japonés que se llama One Piece. Gran serie, excelente. Justamente, ¿por qué? Porque habla sobre piratas. Piratas que se enfrentan a un gobierno mundial, piratas que... Centralizado, autoritario, Sí. controlado por las élites, Exactamente. que se encarga de desinformar y de mantener separada y fragmentada a la gente, además de ejercer un control militar sobre todos y cada uno de ellos y anular cualquier registro de la historia pasada que pueda llegar a contradecir lo que Eso, sea que que está tienen, que tienen el siglo vacío que, eso. que muchas... Sí, sí, tiene un lore muy interesante sobre también control de la población, manipulación de la historia, de la información disponible. de la información, Hay de esclavitud, las hay- armas. Uf, Sí, la verdad uf. es una historia riquísima, muy buena para explorar. Y eso fue lo que llevó a que la gente sacara banderas piratas para identificarse, para protestar contra el gobierno. ¿Qué pasó? Se volvió tendencia en las redes. Y si se vuelve tendencia, lo quieren replicar. Hubo otras protestas en otros lugares de esa zona de Asia. Dijeron Bangladesh y dijeron ¿cuál otro? Nepal. Nepal, ahí va. Bien, de vuelta. Imitando lo que ocurrió ahí, utilizando esta bandera como símbolo, digamos, revolucionario, sí, porque es Ujú. a lo que estaban aspirando. También muy, muy ligado a lo que es la historia de la serie sobre tomar una bandera como símbolo de resistencia. Bien, hasta ahí todo bien. El otro día, navegando por Twitter,
he encontrado que en México estaban organizando una protesta contra el gobierno, ¿no? Y llamaban justamente con este nombre de Generación Z. ¿De acuerdo? Ahí ya tenés, primer cosa que me hace ruido, el que circulé por Twitter con este nombre como si fuese una marca, ¿no? Donde llamaban a que vayan con sus banderas piratas de One Piece a protestar contra el gobierno, un gobierno hoy socialista de izquierda, Claro. tengo entendido. Bien. No autoritario. No sé si autoritario porque a ver, que esto no se vea como una defensa al gobierno de México del cual no tengo la más pálida idea, pero lo que sí he visto es en Twitter cuentas de Estados Unidos, o sea, cuentas gubernamentales compartiendo estas convocatorias. O sea, Pero prácticamente la CIA diciéndote, che, loco, vayan a protestar contra el gobierno de México y lleven Tengo su faso, banderita de One Piece. O sea, prácticamente el ver los hilos de la manipulación. Pero es que es otra vez, es el vaciamiento de sentido, es lo mismo que las máscaras de Guy Fawkes. Exactamente, han vaciado de sentido algo que Claro, fue o sea, en su momento legítimo. Se quedaron con las banderas y no con quemar edificios gubernamentales y No, llevar y a lo- líderes a chicotazos en bolas por la Lo calle. anterior, que eso vino Justamente- porque le cortaron Claro. las redes. Literalmente le cortaron las redes a los pibes. Claro, estamos hablando de un gobierno que impedía la comunicación, un gobierno autoritario, y ahora fue utilizado por la derecha mexicana, con todo lo que es la derecha y con todo lo que es la derecha mexicana, para apropiarse de una protesta legítima y encima promocionada por básicamente el Pero- gobierno de Estados Unidos, Pero invitándote además, a que la participes. derecha mexicana, cubriéndose detrás de una figura como Jane Baum, Sí. que es una mujer feminista ecologista, ¿entendés? Es como que ya Exactamente. cualquier símbolo que puedas tener ya está trastocado, porque si hasta Jane Baum, que sería como lo que yo desearía tener como presidenta, en realidad cuando se saca la máscara sigue siendo igual, en cierta manera, de corrupta que cualquier persona de derecha, es como que... Claro. Bueno, eso es a lo Todo que está eso trastocado. es a lo que iba con el vaciamiento de sentido y justamente también lo mismo de la máscara, lo mismo de tomar un símbolo que en su Un momento fue símbolo, legítimo, que exactamente. fue una representación de un determinado movimiento popular, y reutilizarlo en contextos en los cuales o es ineficiente y no representa nada, o directamente va en contra de los orígenes de ese símbolo, como una forma de quitarle toda su potencia, vaciarlo completamente de poder y de sentido. Y es que ya está tan decantado este sistema tan eficiente del capitalismo que ya casi que no le entran balas. bueno, o sea, el sí, hecho de ni ponerle un hablar. nombre tan rápido hace que ¿Ves? todo un movimiento de pensamiento no llegue a crecer. Exactamente, porque lo que podría haber arrancado, lo que arrancó, digamos, como algo recontra legítimo, que es la disconformidad de los jóvenes con el sistema en el que les toca vivir, termina convirtiéndose primero en una tendencia para redes y después en un marca del capitalismo de Claro. la CIA. Y es más, fíjense, lo estoy diciendo el día de hoy, va a pasar aquí. No, El 18 de noviembre de 2025. 18 de noviembre de 2025. Recuerden que si esto va a seguir ocurriendo, lo de las protestas con las banderas piratas, van a querer armar acá una cosa aquí. Si no es acá en Argentina, va a ser en algún país latinoamericano que no tenga un gobierno afín a los Estados Unidos y a Israel, por ejemplo. Sí. O sea, acá ahora no va a pasar durante el gobierno de Milei. No va a pasar, pero si lo ven, ya saben que es la CIA. Así que no caigan, Claro. por favor. Yo ya vi algún No liberto caigan. con la Claro, banderita de pero- color. Ya Ya debe la estar cagaron, pasando. ya la cagaron, chicos. En Twitter estaba la discusión hace no mucho tiempo que estaban todos los de los libertarios de derecha diciendo, perdón, Luffy es claramente libertario y defiende sí, bueno. las libertades individuales. Lo que Sí. pasa es que vos ya llegás a un partido, movimiento, a la de ideología como el libertarismo, que ya tiene todos los símbolos completamente trastocados. O sea, ya es una ensalada Claro, en ya sí llamar- mismo. Sí. Ya llamarlos libertarios, que era el Anarquistas. partido anarquista acá en Argentina, es cualquier cosa. Sí, eso ya de entrada está mal. Y además como que el giro lingüístico nunca fue tan claro como en estas personas, porque
interpretan absolutamente lo que se les canta y crean su realidad como su interpretación lo dijo. Entonces es como que cada uno está viviendo en un mundo distinto y todos están ok con eso porque están en su mundo. Bueno, vemos que eso es algo que parece que tiene un sesgo ideológico, el vaciar de sentido las cosas Sí. y el encajarlas a la fuerza en otra narrativa, Sí, sí. porque nadie peronista te va a decir, no, en realidad vos lees a Borges y Borges es re peroncho. O yo iba a decir, nadie de izquierda va a agarrar una esvástica y va a decir, no Claro. reivindiquemos el significado original hindú. Claro, ni hablar. Pero bueno, quiero volver un poquitito para atrás, porque Sí. esto Sí, es- porque nos refuimos. si bueno, la revolución abrimos de una Z- manera. si la revolución Z arrancó porque les cortaron internet, les cortaron, vale, se les metieron con las redes, estoy empezando a detectar un patrón, porque no sé si se acuerdan hace un par de años lo que se dio en llamar la primavera árabe, cuando salieron todos a manifestarse en Egipto y qué sé yo. También el momento de explosión social se da cuando les cortan internet y cuando les cortan las redes. O sea que aparentemente, manual para todos los autoritarios y gobiernos Si de quieren- derecha que quieren están en la quilombo, región, sí. si no quieren quilombo, no corten internet, no corten las redes, porque evidentemente es lo único que nos hace saltar. Es lo único Bueno, que hace que pero- la gente salga O sea, por un lado, o sea, como que tenés espontáneamente eso, a tomar a ocupar las calles. tenés eso y tenés también otra herramienta muy efectiva de las redes, es que lo que vos decías, nosotros hablamos acá un poco y ya sentimos que hicimos nuestra parte o reposteamos o qué sé yo, entonces sentimos que hicimos nuestra parte y eso también está cortando cualquier protesta real. Es que por eso le digo, cuando le sacás esa válvula de escape que baja la presión social, ahí en el va. momento en el que te cortan las redes o te cortan internet, esa presión que antes se salía por las redes y todo ese descontento que se iba canalizando de a poquitito, explota por los aires con todo el mundo yendo espontáneamente a salir a la calle a reclamar, vuélvanme a poner Twitter, hijos de remil putas. No, eso, o sea, tengo que salir a la calle porque me sacan Twitter. Miren lo que me hicieron hacer. Pero no, más, y además otra cosa es que creo que esta forma de manipular a las personas ya se dio vuelta y en realidad en vez de cortarte las comunicaciones, lo que tienen que hacer es sobresaturar tus comunicaciones. Que eso- Entonces, Sí, sí. ahora estamos, o sea, lo tenemos enfrente de nuestros ojos, las pruebas de que hay corrupción completa y total en toda la cúpula del gobierno y nadie está haciendo Y se nada. pierde. Vuelvan al Ujú. capítulo de algoritmos y... Eso. Nuestro algoritmo está, acordate que está sesgado en nuestro algoritmo. Todos nosotros. Sí, sí, todos yo estamos salgo Pero de no YouTube, solo salgo de eso. YouTube, me voy a Twitter y lleno de facho por todos lados. No hay un solo comentario que realmente piense en algo. Es impresionante. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Sí, sí. Entren a Twitter y Fíjense, O sea, háganse una cuenta la de misma- cero. sí. El default de Twitter es nazi. Así. Me así pasó, nomás. o sea, yo no uso Twitter. Porque me parece un lugar demasiado violento, yo no lo soporto. Pero tuve que usarlo por mi laburo. Y mi laburo es una industria, no es algo demasiado nada. Y es increíblemente misógino y facho igual el algoritmo. Es como Sí. te repele completamente. Yo no entiendo cómo las personas toleran vivir en Twitter. Porque no estamos bien de la cabeza. Nadie está sano ahí. O porque te haces tu cámara de te tomas Claro. el trabajito de ir bloqueando uno por uno a Uno todos por los uno. trolls. y a ¿Vos sabés todos- que eso no funciona No encima? funciona. No funciona, Ya no funciona. no. Porque Mira. ahora cuando vos bloqueas a alguien, lo lees igual. O Mira. sea, si lo estoy bloqueando Claro, sí. es para no leerlo, gordo. ¿Por qué me lo estás Claro. mostrando? No, y además detecta que, y además el hecho de el rage bait, ¿se llama? Sí. Rage bait, que es un concepto de que el algoritmo, como lo habíamos dicho en ese capítulo, lo que quiere es mantenerte ahí. Y si lo que te mantiene ahí es la violencia, porque estás respondiendo a Marta que está tirando sus comentarios fachos, entonces es lo que te va a mantener en la red y es lo que más te va a tirar el algoritmo. De vuelta, estamos siguiendo ¿cómo se dice? El anzuelo. Estamos mordiendo todos el anzuelo. Sí. Todo el tiempo. Nos comimos el bait, literalmente Nos significa hemos comido mordimos el bait. anzuelo. Es más, a veces no tenés ni que interactuar con el video. Con que te quedes mirándolo, ya está. Te detuviste te- 5 Sí, segundos. Encima, para ver. lo peor es eso que vos Sí. decís, bueno, no No lo voy le- a co- no no le lo- hice nada. no lo voy a comentar, pero vos lo ves y ya te pusiste del orto. Así que está, ya sí, perdiste. ya está. No hay Pero forma de ponele, ganar. ¿ustedes consideran que un método de romper esto es alejarse de las redes? Puede ser igual. O, No, o no- eso es dejarte afuera. No sé porque nunca me También. alejé de las Lo redes. hablemos en el programa pasado. Para mí eso Sí. te corta justamente de Entonces de es la un sistema conversación social. perfecto. Es un sistema perfecto. Obvio, tiene 2000 años de refinamiento. Usted, no sé si alguno vio el documental o el estudio, el video que sacó Ofelia Fernández. No. Todavía Sobre- no. Sobre eh, las redes.
Claro que la conclusión, spoiler, la conclusión es eso, que nosotros estamos ahora en el estado en el que estamos porque fuimos bombardeados, yo no desde chiquita, pero por ahí muchos sí, ya desde chiquitos. Ah, bueno, su generación por lo menos sí. ¿La de Ophelia quién? La de ella sí. que tiene como 20 años. La de ella sí, Ah, sí. y también el vivir bombardeado con esto te hace esta sociedad, la sociedad en la que estamos ahora, que es un poco alienígena a veces. Todos rotos. Sí. Real. Pero bien, podemos volver a revoluciones y retrocedemos un poco para atrás. Retrocedemos sobre revoluciones. Quiero hablar un poquitito del problema con las revoluciones. Porque ponerle que nos ponemos todos de acuerdo y decimos, ok, sí, Sí. la democracia, así como estuvo funcionando en estos últimos 30 años y de vuelta, no importa el color político, no funciona, necesitamos poner un nuevo sistema, necesitamos que las cosas funcionen de otra manera, porque como está ahora no están dando. Más allá de la dificultad de lograr un montón de gente que nos siga nuestras ideas y que tener ideas claras, que los propongamos, tal vez un líder carismático, lo que sea, la revolución en sí tiene un montón de problemas. O sea, en los propios mecanismos de la revolución está lo que hace que las revoluciones se caigan y, como decía Manuel más temprano, se coopten, no funcionan, se rompan los símbolos y no vaya a ningún lado. Entonces, me interesaba para que hablemos un poquitito, esto ya lo establecimos, entonces la revolución para empezar usa tácticas de terror, por lo tanto siempre va a tener mala prensa. Sí. Toda revolución que efectivamente llegue a algo Sí. que nos ha demostrado la historia siempre va a tener mala prensa. Sí. Porque tenés que, de alguna forma, tenés que violentar. O sea, no sé si existe, esto quería que también, que la mesa o el chat me den un contraejemplo. No puedo pensar un ejemplo de revolución que no haya sido violenta, que no haya intervenido la violencia. Por Por definición, una cosa o por la otra. no la hay. O sea, algo que haya logrado un cambio estructural del sistema, una resistencia del pueblo que, sin pasar por las armas y la violencia física, haya logrado cambiar el status quo y haya logrado hacer un cambio político importante. Yo no puedo decir una. Sí, o sea, sí, nunca nadie se logró no, pidiendo no. por favor. Claro. No. Porque en para 2001 que- estaban saliendo con las cacerolas hasta que en algún momento reventó todo y se fueron a la Sí, plaza igual y eso- mataron 30 personas. pero eso no ese es una día. revolución tampoco. Sí, porque Eso voltearon. fue una protesta. Fue una protesta que vino en que se vaya un presidente y después en una semana tuvimos Sí, 5 igual- Pero era el presidentes. mismo sistema, no fue una Claro. revolución. Yo creo que pudo haberlo sido, pero Pero se no, quedó no, a se la quedó ahí. mitad. Claro. Exacto. Claro. O Se sea, fue, si- listo, ya Fue está. Si mitigada. en ese momento aparecía algún grupo político que pueda capitalizar esa bronca, podría haber sido una revolución. Pero yo creo que el problema es ahí es justamente estás poniéndole el carro antes del caballo. Para que haya una Claro. revolución necesitas Sí. que de origen haya un grupo que O lo sea, esté incitando. Vos primero necesitas el descontento, ¿correcto? claro. Eso siempre va a estar. Sí. No es que ningún país en ningún lado, bajo ningún sistema, tiene a todo el mundo totalmente satisfecho. Eso ya Pero de necesitas entrada. una masa crítica de población descontenta que logre Exactamente, hacer... porque solamente con el así no se puede vivir no alcanza. Con la queja en el aire no alcanza. Igual cuando me refiero a masa crítica es cantidad de habitantes. O sea, Sí. con menos de un cierto porcentaje de los habitantes que no estén descontentos. O sea, si vos tenés Claro, sí, también. lo al mismo. 40% de la población que está literalmente en la mierda y queriendo pudrir todo, igual no te alcanza para... No. No, ni es siquiera. suficiente gente para una revolución. O sea, Bueno. lo estamos viendo en el día a día. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo, en realidad son dos, de Roberto Art, uno de mis escritores argentinos favoritos, Mm. que son Los Siete Locos y los Lanzallamas. ¿Han leído? No. Sí. Sí, bien. Los 7 muy locos bien. creo que sí, pero los lanzallamas no. Bueno, es una novela en dos partes, Los Siete Locos primero, Los Lanzallamas segundo, donde entre este grupo de personajes, con un protagonista alienado, quemado, deprimido, se cruza un grupo de personas que quiere armar una revolución. Ujú. Pero, ¿qué tipo de revolución? Una revolución teológica, digamos. Es un tipo que tiene el plan de, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar una secta, primero en la selva, nos compramos un niño, lo convertimos en un mesías, después mientras nos financiamos con prostíbulos en todo el país, vamos juntando armas, juntando entrenamiento militar, hacemos armas químicas y en tal fecha atacamos tales regimientos y tomamos la Casa Rosada y el Congreso y ahí somos gobierno y gobernamos durante 8000 años. El plan recontra sencillo. El plan quinquenal. Claro. Y el tipo se mete en toda esa porque dice, bueno, ¿por qué no? No es un revolucionario, pero como no sabe qué hacer con su vida, el tipo se prende. Peor y- no voy a estar. Claro, peor Claro. no voy a estar, dice. Y pasa mucho por estos personajes que también son muy artianos, que son gente descontenta, pobre, cagada de hambre, sin laburo. Va pasando por cada uno de esos y
no habla específicamente de la violencia, pero hay una frase que a mí me quedó recontra marcada. Uno de los personajes dice, cuando estaban hablando de esto, bueno, y hay que hacer la revolución y uno hablaba, bueno, pero no se puede tomar el poder sin la necesidad de tirar bombas químicas y matar 800.000 civiles. Y el otro le dice, ¿qué revolución es esta si no vamos a fusilar a nadie? Carajo. Y entonces justamente asumen el que necesitamos generar la violencia y después canalizarla. Correcto. O sea, parte de la revolución es el mismo caos, los mismos actos terroristas, si queremos decirlo. Sí. Hay que infundir terror, Claro. quizás no en la población civil, pero por lo menos en las élites que gobiernan, porque si no, no llegás a ningún lado con tu revolución. Si no te tienen miedo los que están en el poder, no llegás a ningún lado, y si estás haciendo acciones con el único fin de generar miedo en un sector de la población, estás haciendo terrorismo. Estás haciendo terrorismo. O sea, tenés que caer en el terrorismo sí o sí, así que no creo que exista, no debe existir Revolución. Lo que pasa, esto me hace acordar un toque a, no me acuerdo cuál es la obra de teatro de... se me fueron todos los nombres. Bueno, pero lo que decía es que si viene la izquierda y te dice, che, tenemos que bajar a los líderes, a los capitalistas, pero la persona solo quiere, está bien, tiene un asadito el fin de semana, es como que, ¿por qué voy a dejar mi asadito para ir? O sea, yo estoy bien. Es como que si tus necesidades básicas están cubiertas, si vos estás o no, pero de alguna manera en tu cerebro vos tenés un cierto nivel de bienestar, no vas a arriesgar todo. Pero es peor que eso, porque no es solo no podés convencer a ese tipo para que Enrique milite y Pinti venga era a la la- guerrilla, sino que esa gente se te va a poner de orto cuando vos hagas la revolución. Porque no es solo no los podés reclutar para que vengan a Claro. pelear por la causa, es la gente que después va a decir... Claro, yo tenía un techito. Yo estaba bien, estaba mi comiendo... asadito. estaba Claro, comiendo sino asado, que y les tenés que romper las pelotas. de repente justamente. estos zurdos roñosos me cortan la calle, están haciendo quilombo acá, se están cagando a tiro con la policía, me arruinan el fin de semana. Pero además la revolución no solamente necesita esa violencia para con el régimen que quiere voltear, sino que para mantenerse en el poder. Es que eso era... Ahí va a ir bueno, un Eso también- va el poco- siguiente, un par de- la revolución que un- tira el autoritarismo. un par de pasos más adelante iba a ir, Sí. porque el otro problema antes de preocuparte de una vez que estás en el poder es la revolución siempre está en riesgo de destruir la cosa misma que hace que el país funcione, de destruir las líneas de producción, la economía, los acuerdos internacionales y no sé qué. Entonces toda revolución, una vez que ponele que tiene éxito, ponele que logran juntar, que además... No existe revolución que no haya sido apoyada por parte, por lo menos, de las Fuerzas Armadas, porque si el ejército no te deja pasar, no hay nada que Sí. pueda hacer una población Sí, sí. civil contra las Gatlings que te ponen ahí. Ni hablar. Entonces necesitas conseguir el apoyo de los que realmente tienen las armas y la fuerza física dentro de tu país, pero además de eso, estás en riesgo de destruir completamente el aparato productivo y la economía de tu país al de hacer la revolución, porque vos tenés que tácticas y estrategias de, uno puede decir, de guerra, ya sea civil o sea de otro tipo, es cortarle las líneas de suministros al Claro, enemigo. básicamente qué sé yo. tenés que sabotear el país que vos querés gobernar. Claro, a la Claro. gente misma que vos querés salvar, las tenés que agarrar y las tenés que cagar primero y tenés que, como te digo, incluso aunque vos no tengas objetivos civiles, la economía se para, la industria se para, la producción en general se para y después eso lo tenés que reactivar y lo tenés que volver a poner en marcha y lo tenés que volver a transar con las mismas personas que crearon el sistema injusto en primer lugar. Y además que ya de por sí tenés amenazas internas, también tenés amenazas externas, y más ahora que es todo tan interdependiente. O sea, no es actual, pero Cuba hizo una revolución, pero después se tuvo que bancar todo lo que se vino después porque todos los países de alrededor también lo empezaron a... Claro, sabotear, todo el claro. empobrecimiento, o sea, puede ser mitad y mitad después. Esto está en discusión, como todo lo que decimos en este programa, pero siempre se dice, no, porque Cuba no ven que no funciona la revolución y los comunistas, porque mira, están todos empobrecidos. Y pero por ahí un poquitito tiene que ver con que estén todos empobrecidos, el hecho de que todos los demás países del mundo y de la región les dijeron, no comerciamos, no podés comerciar más con vos. Claro. Te hacemos un bloqueo acá porque somos Estados Unidos que y nadie más puede transar con vos, en nadie más puede Venezuela, yo no apoyo para nada lo que está pasando en Venezuela, obviamente, pero en Venezuela también podemos ver que están haciendo cosas similares porque es algo que está contradiciendo el status quo y hay que bajarlo de alguna manera y ya se están saliendo en todas las caretas. Venezuela, por ejemplo, el otro día me crucé un video de la nueva Premio Nobel de la Paz Ah, bueno, venezolana sí. Oh, diciendo, todo tan vengan por bizarro. favor a bombardearnos. Es todo tan bizarro.
Sí, ese es increíble. Porque no lo- puedes tomar ningún bando ahí. No, Todos no, son no. malos. Está todo mal en Venezuela. Sí. No, Yo no digo hay que que... en la mayoría de los casos y en la mayoría nosotros Sí, como acá me- somos tribalistas y qué sé yo, pero nunca podés tomar ningún bando. Siempre No. todos los bandos están mal. Ese es el gran problema que tenemos. Que es lo que decía Sigrid más temprano. ¿A quién le crees y cómo Sí. haces Sí. si todo está roto? Bueno, y podrido? tengo otra pregunta en línea con eso de que la revolución lleva dentro suyo su propia destrucción. Porque también esto Sí. de vos, para hacer la revolución, necesitas manejar el descontento de la gente, ¿no? Sí. Decirle, che, loco, mira que ese tema está mal, ta, 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 ta. Bueno, ahora, cuando después la revolución triunfa, está en el gobierno y es el gobierno revolucionario el que maneja todos los hilos. Mm. Si la cosa sigue andando para el orto, ¿qué haces con el descontento de la gente? Al gulag, justamente. ese es el Y problema. buscas un chivo expiatorio. Y ahí Ah. va también. Esa es buena también. Esa sí es buena. sí. Esa es que- muy pero buena. ese Lo es que el nos tema. ha mostrado la historia. Vos tenés que, de alguna forma, y esta es la parte que siempre es difícil, y digamos, de vuelta, no tiene que ver con el color político, porque medio que en la narrativa que construye el gobierno actual está más o menos en lo mismo, digamos, y lo están tratando de manejar de la misma manera, y es, che, muchachos, o sea, nosotros tomamos el poder y está todo bien, pero tuvimos que romper todo para hacerlo. Vamos a tener que comernos unos 10 añitos de pija Claro. para recién poder empezar a ver Sí. los resultados de esto que, créeme, loco, que está bueno y que es para el bien de todos, pero en el Sí. medio, como No, digo... puede ser lo que está pasando ahora. También. O Es sea, lo que, lo que mucha gente es lo que con mucha su gente voto cree que está pasando ahora. Lo mismo, dio a pero sin entender. la parte democrática de decir, bueno, 4 años votamos en contra y ya está, y se acabó la Pero historia. no sé, pero, Pero yo es que creo una que la revolución- gente está... Pero es que de vuelta, una revolución no tiene por qué no ser democrática. Uno podría considerar que ¿Sí? cuando Perón tomó el poder fue una revolución del peronismo. Como vos dijiste, fue un Sí. contragolpe de Estado. Fue tomar el poder por medios violentos, Claro. fue una especie de guerra civil y qué sé yo. Vino un gobierno que lo puso en el poder y el tipo decidió no instaurarse en el poder como también un gobierno autoritario, sino lo abrimos a elecciones y la gente lo votó, porque con el laburo que estuvo haciendo en la gestión de la Secretaría de Trabajo, la gente se ve que estaba conforme. Entonces, uno puede hacer una revolución con el fin de no convertirse en un dictador. Uno debería hacer una revolución con el Debería. fin de no convertirse en un dictador. Pero hay otro problema que es más grave. También que tiene que ver con la gestión del gobierno una vez que llegas al poder. Y es que la gente que querés tener de tu lado y que necesitas para poder hacer la revolución y para poder llegar al poder, quizás no es la misma gente que está bueno tener adentro de tu gobierno para hacer para hacer un gobierno y para empezar a gobernar. Si vos, como te digo, no hay revolución sin que las Fuerzas Armadas se pongan de tu lado, pero por ahí después no querés tener a las Fuerzas Armadas metidas adentro, incrustadas en tu gobierno, condicionándote qué es lo que podés o no podés hacer, Claro. porque si no te saco mi apoyo. O vos tenés que transar con, vamos a decir, algunos sectores empresariales para que financien y pongan la plata y la comida para tu revolución y tu Claro, ejército después van a revolucionario. querer Y sus después están ganancias. adentro del coso. Entonces, lo dicho, es muy difícil que una revolución prospere. De hecho, en la Revolución Francesa pasó casi exactamente eso mismo. O sea, primero que nada tilda todas las casillas, terrorismo, barricadas en las calles, la gente se ponía del orto. Tuvieron que... Descontento general. Claro, descontento general, actos de terror como decapitar gente en la calle, por más que uno pueda estar de acuerdo o no. Claro, depende de qué Uno puede gente estar- decapite, pero no está Claro, bueno ver claro. cabezas por la calle. Una Claro. cosa que te decapiten, otra Igual cosa en que esa estén paseando época, con tu cabeza en por la esa calle. época veían Es cierto, cuerpos veían cosas peores. constantemente. A los criminales se los Claro. ejecutaba públicamente y demás. Pero quiero decir, decapitaron a Era el todos los Twitter de nobles. ellos, digamos. Mal. Realmente. Después tenés la toma de la Bastilla, que solamente se pudo hacer que el pueblo se arme y tome toda esa fortaleza ahí en Francia, porque el ejército no abrió fuego contra el pueblo, porque si no, se acababa ahí mismo la Revolución Francesa y no se armaban un carajo. 3 cañonazos y el pueblo no podía pasar, pero los soldados dijeron no le podemos disparar así a estos pobres campesinos que vienen No, atrás". por ahí dijeron, che, yo también me estoy cagando de hambre. También puede Claro, ser. dijeron, sí, ¿para qué carajo lo voy a tirar? Entonces, ¿qué pasa? Viene después un gobierno de la burguesía, porque también esta es otra cosa que pasa siempre, y es que el peón de campo que está labrando ahí la tierra, o el siervo feudal, cualquier que sea el sujeto histórico, vamos a decir, pobre y que se las tiene que agarrar y laburar 12 horas todos los días para poder poner un plato de comida en la mesa, no es el que hace la revolución. La Revolución Francesa la hicieron los burgueses y los que estaban más o menos acomodados con guita y comerciantes y qué sé yo, y que vivían en las ciudades y que qué sé yo, y esos son los que dijeron, che, la nobleza no va más, para instalar una nueva élite, que es la burguesía. Entonces después
de la Revolución Francesa, que ponen una república, hacen la primera fundación de la república. Ellos no le dijeron primera en su momento porque no sabían que iba a haber otra. Estaban como muy recontra seguros de que iba a funcionar. Claro, y eventualmente llega Napoleón al poder y resulta que todos los que están alrededor, como les digo, se les ponen de orto, el Reino Unido y España y qué sé yo. Sí, porque- nadie quiere perder su ranchito. Pero además, ¿cómo vas a derrocar a la monarquía? ¿Estás loco? ¿No ves que le puedes dar ideas a los de Claro. mi pueblo? Entonces, todos los que están No me alrededor quemé, se le dije. ponen Claro. ojete. Napoleón hace guerras para todos lados porque también destruyó los medios de producción y la economía de su coso. Después, cuando falla en la campaña con Rusia, se le pudre. La gente deja de darle su apoyo. El Senado que habían hecho deja de darle el apoyo a Napoleón. Y se tiene que bajar. Y cuando se baja, ¿qué pasa? Ponen a otro monarca. Otra vez vuelven a instaurar a la monarquía borbona. Y pasan 40 años antes de que vuelvan a tener una segunda fundación de la república y que digan, ok, no, pará, Esta vez es teníamos en razón serio. con lo de Napoleón. Claro, Sí. sí, es como dieron marcha atrás y después... Entonces, eso es lo que digo. Vos podés hablamos hoy de la Revolución Francesa como, wow, este hito de la historia de la humanidad, la primera democracia, no sé qué. Y no estamos pensando que tardaron 40 años en estabilizar eso en el medio. No, sí, en el Sí. medio tienen más de un fracaso. Ni hablar. Exacto. Bueno, ¿sabes qué? Hay un cuento, hoy amanecí muy literario, parece. Hay un cuento de Bioy Casares también que es muy interesante en ese sentido, que se llama Catón, creo que se llama, ¿a alguien le suena? No. Era, así de rápido y sencillo, era como un país, o un país imaginario, pero, digamos, Argentina, ¿no? Era un país donde había un régimen de gobierno autoritario y hay una obra de teatro que era sobre un general romano que hace una revolución, justamente llamado Catón, y la gente empieza a ir a ver esa obra de teatro que la rompe, y como que despierta descontento de la gente, decir, che, loco, mirá este héroe romano, vamos a derrocar al gobierno, y se crea todo un grupo de revolucionario alrededor de la obra de espectadores de la obra de teatro, que lo tienen al actor como que, hey, este chabón nos prendió la chispa de la revolución, derrocan al gobierno. Una vez que derrocan al gobierno, le ofrecen al actor, che, loco, ¿querés ser ministro de cultura? Algo de eso. El tipo, yo soy actor, che, a mí no me rompa las pelotas, déjenme en paz. Y pasa, se instala un nuevo gobierno. ¿Qué hace el actor este? Empieza a interpretar la obra de Catón de vuelta y el gobierno que arrancó revolucionario dice, che, esto que está haciendo el chabón no será medio subversivo, ¿no? Y empiezan a perseguirlo y a meterlo en cana. Y otra vez la revolución comiéndose a sí misma. A ver, no vamos a olvidarnos, yo hace un rato hablé del peronismo, les di una buena, así que ahora les tengo que dar una mala. Ahí va. Vamos a decir, si bien Perón, Movimiento Popular, organizó a los trabajadores y no sé qué mierda, lo primero que hizo en su primer gobierno fue agarrar a todos los anarquistas que le podían competir con el poder de los sindicatos y los mandó a reprimir, cagar a palos, exiliar o matar. Así sí. de una, porque, yo tengo que controlar los sindicatos y a los trabajadores. ¿Cómo voy a tener a otros, por más que hayan creado los sindicatos ellos, la mayoría de los sindicatos ellos, cómo voy a tener a estos anarquistas de mierda, piojosos, subversivos y disidentes que dicen que el Estado no tiene que existir y que no puede haber un líder centralizado? Y el peronismo se apalancó mucho en eso de, bueno, o tenemos una revolución peronista o va a haber directamente una anarquía y revolución comunista y ahí sí los van a fusilar a todos. Así que de ahí nace la armonía entre capital y trabajo. Dato para tener en cuenta. Pero sí, Pero estamos también es hablando de lo como... mismo. es Pero perdón, hay una diferencia, vuelta. hay una diferencia ahí fundamental, y es que el socialismo y el comunismo son los que son autoritarios. El anarquismo, al ser descentralizado y no tener una figura de líder, ¿quién va a dar la orden de salir a fusilar a la gente? Si no queremos Estado y no queremos líder. Si es solamente las centrales trabajadoras autoorganizándose, ¿por qué Y se la agarró? lo que pasa es que Pará. el centralizado líder no lo va a querer. No, obvio, pero ¿por qué Perón se la agarró específicamente con los anarquistas y no con los socialistas y comunistas, o no en el mismo nivel con los socialistas y comunistas? Y Que debe- son los que por proponían una- un líder dictatorial como lo que vos estás diciendo de Stalin y demás. Bueno, justamente por una cuestión de que es más, ¿cómo te diría? Más desorganizado, si querés, el anarquista. El anarquista funciona como más independientemente, no necesita de, por ejemplo, una movida internacional socialista, digamos. El movimiento internacional anarquista también perdón, el anarquismo es por definición Es internacional. internacionalista. El anarquista no quiere fronteras.
pero no tienen tenían células que promocionaban el anarquismo Sí, y lo financiaban. Eran los Sí, sindicatos. sí. Los primeros sindicatos los fundaron anarquistas acá en Argentina. Sí, sí, lo sé, Entonces, pero lo que te estoy esas eran sus diciendo células es que no existe un mecanismo de tomemos este país para el anarquismo. A eso No, me no, refiero. pero justamente si no existe un mecanismo de tomemos este país para el anarquismo, mi pregunta, vuelvo a hacerla, es ¿por qué crees que Perón se ensañó específicamente en contra de los anarquistas y los movimientos anarquistas y la prensa anarquista y en menor medida con socialistas y comunistas, Pasa que no esos sé son los que harían una... No sé si en menor medida, porque el peronismo siempre tuvo esa cosa del anticomunismo y ¿Sí? antisocialismo. Lo que pasa es que Yo algunos, creo que algunos de cayeron en la izquierda, volteada solamente. algunos de la izquierda se Plegaron. o sea, se pegaron más de acuerdo con el que peronismo sí. y otros se opusieron completamente. Bueno, es que Entonces, justamente por eso de lo que vos contabas hace un rato, de que el trabajador con laburar sus 8 horas, cobrar un buen sueldo y comerse un asado del O fin un de, mal sueldo. estaba recontra bien. Así. No necesitaba que fusilen a su patrón, no necesitaba trabajar su propia tierra, esa clase de cosas, digamos. Por eso hay un... claro. ¿cómo se dice? Por eso esa diferencia. Puede ser. Pero bien. no, y además Me de perdí el que hilo igual de ponerle donde estábamos en el programa. el tema de la falla esencial en las revoluciones. Claro, de la revolución También la saboteándose falla, a sí misma. claro, también las fallas se ven que tenés movimientos revolucionarios que abogan por empezar desde abajo y de ahí subir hacia el poder. Mm. Entonces ahí la falla está en que es muy jodido agarrar desde abajo, convencer un montón de personas con vidas distintas, con orígenes distintos, en un ideal por más bueno y general que sea, que es lo que le pasa al anarquismo. Mm. Y tenés otros movimientos también revolucionarios como el socialismo, que buscan desde arriba tomar el poder y de ahí bajar sus ideales hacia la gente, que la caída, el problema está en que antes se corrompen los líderes. Entonces es como que... Y también tiene sentido si, como vos decís, se ensañaba con los anarquistas, porque si vos te pones a pensar lo que es el comunismo y lo que es el socialismo, a pesar de su, ¿cómo se dice?, su intención revolucionaria, se plegaban también a un régimen democrático. Se presentaban a elecciones, armaban partidos, no podías ir y votar por el partido anarquista. Sí, sí podías. Exi- Hasta más o menos, sí. De hecho, en Chile hoy todavía existe el Partido Anarquista. En Chile hay un partido anarquista. En Chile hay un partido anarquista, No es- boludo. pero no va en contra... Uno puede tener diferentes posturas. El anarquismo hay desde más, o sea, que acepta el Estado, pero no es la forma de organización de arriba hacia abajo, sino de abajo es hacia como un arriba. anarquismo estatista. Te juro, la primera que lo escucho. Me sorprende Eso con es, ese dato. eso es un giro moderno, vamos a decir, del anarquismo. Bueno, pero El lo que- anarquismo original era antiestatal, pero ¿por qué? Porque decían no necesitamos un Estado, justamente era internacional, porque decía toda la organización se tiene que dar desde las centrales obreras No, y los sindicatos. igual o sea, el arrancamos desde el anarquismo- lugar chiquitito. El anarquismo es... Antimonarcas, no, antilíderes. y además es que es expansivo a través de la comunicación y la educación. O sea, entiende que primero tenés que llegar a un lugar de difusión para poder difundir tus ideas. No es que de la nada... O sea, el anarquismo cree en que si vos a una persona le explicás de qué va el anarquismo, naturalmente va a unirse al anarquismo, pero necesitas explicárselo porque hay un montón de herramientas que lo hicieron convencerse de que es imposible el anarquismo. Claro, de no que es es necesario sí o sí solamente tener un ir dirigente y matar a tu patrón, digamos. Correcto. Claro. Recomiendo entonces que era Malatesta que habías estado escuchando vos esta semana Sí, y el otro sí. era, ¿cómo era para el que es con B? El otro que habías escuchado antes. Mala testa. Enrico Malatesta tiene un lindo tratado sobre el anarquismo. Y Mikhail... Mijail. sí, no, ese es otro igual, pero ya se lo va a acordar. Pero bueno, entonces estábamos con la revolución, sí, obviamente cuando se vuelve autoritaria es un problema porque está yendo en contra de exactamente para la razón por la que hiciste la revolución. Se supone que vos vas a hacer una revolución no para instalarte con algo peor o igual de autoritario, sino para cambiar un sistema y modificar las condiciones de la existencia de la gente. Pero sí, es un tema cuando... Bakunin. Bakunin, ese era el otro. Bakunin. Sí. Pero nada, no son muy largos los libros que tienen de ellos que hablan sobre el anarquismo y ahí se explica un poco mejor a lo que iría, porque no es tanto
tomar el poder. Sí, pero además no tiene tanto que ver con las instituciones, porque uno podría pensar, si lleva esas ideas al último extremo, siempre necesitas una institución como Necesitas forma una de institución, organización. sí. Lo que está... Claro, lo que pasa es que eran más gremiales que jerárquicos. Claro, lo que están en contra es la centralización del poder. Ese es el estado contra el que el anarquismo se revela. Dice, el poder de una nación o de un movimiento o de la forma en que nos organizamos como sociedad no puede estar organizado en una cúpula dirigente. El poder Y tiene eso que estar no va, descentralizado. o sea, y realmente eso no va en contra de armar un partido y presentarse a elecciones. No necesariamente, porque si tu partido es, como vamos a decir, barrial y qué sé yo, con dirigentes, representantes gremiales, parecido a lo que ya tenemos ahora, tampoco sería demasiado Claro, difícil. O sea, no es que vas a votar al presidente anarquista, sino al representante de la comuna, Claro, digamos. o vamos a decir, Ahí no entiendo un poquito más. hay una diferencia entre la representatividad entendida en los sistemas democráticos actuales, en el cual cada dirigente toma sus decisiones justamente porque lo eligen para tomar decisiones, y la representatividad entendida desde un concepto anarquista en el cual es, vos vas a defender la idea que nosotros decidimos acá en la asamblea y no podés tomar ninguna decisión por vos solo, todo hay que presentarlo Claro, vos sos un instrumento de la voluntad popular. de la O sea, voluntad popular. entonces- Es como se supone que en teoría funciona la democracia. es como Claro. se supone que funciona En el Senado y la teoría, el Cámara de Senado, Diputados. sí, en teoría. Spoiler, si claro. eso funciona. Es como se supone que funciona la Cámara de Diputados. El anarquismo en todo caso podría llegar a ser un qué pasa si todo está manejado como la Cámara de Diputados, en la que cada uno representa un sector distinto. Pero no en la actual, sino No. en la idea. Claro, La no, idea claro, de en cómo el se- concepto. En el concepto de la Cámara de Diputados, en vez de tener un presidente, tenés una persona que simplemente los de abajo le van diciendo, che, fíjate que necesitamos los recursos de educación para acá, para allá, etc. En vez de tomar él decisiones a priori como... Tengo una pregunta sobre revoluciones. Sí, a ver. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se dice, hey, lo logramos? ¿Cuando se mantiene en el tiempo o cuando lo que los cambios estructurales que lograron hacer son independientes de quién está al mando o no? ¿Me lo preguntás como opinión personal o históricamente en los libros de historia cómo se usa? ¿Qué le parece? A ver, técnicamente cuando se habla de la Revolución Francesa y qué sé yo, se termina en cuanto decapitaron a todos y pusieron un nuevo gobierno, y por más que eso no haya O sea, prosperado... hasta ahí, o sea, con, Esa fue con la sacudir, revolución. con sacudir la jaula alcanza. Con haber bajado, con haber cumplido los objetivos revolucionarios o que la revolución sea apagada y pisoteada, ya está. Ahí terminó el momento de la revolución. Después vienen los periodos de inestabilidad y qué sé yo. Hay una segunda revolución francesa para poner la república 40 años después. Ese es el tema. Pero vos, o sea, Claro, pero la estamos separando el Pero ese- acto revolucionario del gobierno revolucionario. Es correcto. ¿Sí? La revolución es hasta que el gobierno llega y se instala. En el momento ese se terminó la revolución. Ya, Listo, ese es el muchachos, status ganamos. quo. Ahora somos el status quo nosotros, hacemos lo que queremos. Eso igual está diciendo por los libros. Ya, Sí, En los sí, libros sí. te dicen En el nombre, la revolución En el nombre francesa. es eso. el es esto. 18 de noviembre Claro, hablamos y ya está. El de ahí en 18 de adelante, noviembre o tomaron el antes. Palacio de Gobierno y ya está. Ya está, listo. Ahí terminó. Y hasta ahí después llegó. viene Y el- después viene el nuevo gobierno gobierno. es independiente de la revolución en sí. El Claro. gobierno se puede llamar, como dijiste vos, Claro, el o sea, movimiento revolucionario. Pueden qué sé yo. manejar como la misma marca, Sí, digamos, sí, la pero son revolución se diferentes. terminó. Claro. No lo había pensado así, porque yo O sea- lo entendía como algo más. Sí, es que ahí es donde decís, para mí la opinión personal es que es hasta que logres que ese sistema sea estable y perdure en el tiempo. Porque pero si te Pero pones para a mí pensar con nunca va a decapitar, no alcanza. lograr ser estable y durar en el tiempo. Es Bueno, como algo hasta que muy se convierta en el complicado. nuevo ¿De status qué? quo. Claro, sí. O sea, Claro. la Revolución de Mayo. Para vos, ¿cuándo termina 1810? Empieza la Revolución de Mayo. Claro, porque después hay 20 kilómetros más. Y después y tampoco termina Sí, con la declaración claro. de independencia porque hay 400 kilómetros más después. Pero en algún punto se instala la democracia, decimos el sillón de Rivadavia, la Casa Rosada, qué sé yo, y quedó, ya está. Argentina está establecida como una democracia, tiene estas fronteras y no sé qué, ponele, ahí termina la revolución para mí. Claro, si estamos hablando en 1880 y pico ya. Más o menos, Claro. sí, pero es que eso es lo mismo que digo con la Revolución Francesa. Para mí la Revolución Francesa empieza en 1700, ahora se me está escapando del 80 y pico. 1739 y después, Claro. 40 años después la otra. 1780 y termina en 1840, creo que es, o 1830, cuando agarran y ponen la Segunda República de Francia, y eso más o menos camina. Ay, fue un... ¿Viste? Son Y 70 años. estuvo largo el lapso, ¿eh? Y es que, pero es eso, una revolución es por definición un proceso de transición, y los procesos de transición nunca son cortos. Y, Pero al mismo tiempo vos te pones a pensar que, o sea, tomar Pero- el poder, Sí. ¿sí? Pero... No, es como que la revolución es como fuerza y contrafuerza.
y lo vemos constantemente. O sea, sí, hubo una fuerza para independizarse, pero siempre va a haber fuerzas que quieran de vuelta Claro, volver a siempre, colonizarte, y es como Sí, sí, que sí. es un Claro, no es tira y una sola afloje. batalla, no es un solo coso, pero a lo que iba es que cuando... Si para mí la revolución no se soluciona con los que terminas de fusilar o decapitar o lo que sea, o con el, digamos, el acto violento que te lleva al poder, sino que después ahí es donde empieza con, tenés que hacer una revolución en lo económico, en lo cultural, en lo social. Sí, pero el punto de eso es que no sé si se le llama o si es No correcto se usar la le- palabra revolución económica, porque una revolución económica sería otra vez patear el avispero y de alguna forma chocante, por no decir violenta, cambiar completamente el sistema económico de lo que está y qué sé yo, si es acomodar la economía, qué sé yo, se llama reforma, no revolución. No cuenta Claro. como revolución. Y no, pues la revolución es específicamente un levantamiento, puede ser popular, a veces no es popular y es solamente de un pequeño grupo, pero es un momento de conflicto específico. La palabra revolución nos señala ese momento en el cual hay un conflicto entre dos fuerzas. Claro, no Si- todo el proceso... Si no hay si no hay un contramovimiento oponiéndose a tu reforma económica, por más innovadora que sea, si no hay alguien haciéndote una pelea para todavía mantener las cosas como estaba antes, Mm. no sé si eso puede Claro, ser o sea, si no hay resistencia, no hay revolución tampoco. es correcto. Ahí me cierra un poquito más, porque si tenés la totalidad del poder del Estado, todo lo que vos hagas no vas a encontrar resistencia. O por ahí, o sea, la resistencia que vas a encontrar es el propio pueblo diciendo, che, loco, no te bancamos que hagas la revolución para esto y para que te pongas ahí y te encierres Stalin con tus ricachones y la vivas de arriba. Pero no sé, yo soy el Estado y soy absoluto. A ver, si quieren Bueno. algo, hagan otra revolución porque ahora el status quo soy yo. Hubieras ganado la revolución, Claro, abrazo. claro. No, pero ganamos la revolución y nos está traicionando. No, ya está. Armá tu revolución y Claro, ganar. armen una revolución y gánenla. El día que vos dirijas tu propia revolución me venís a decir cómo tengo que gobernar, ¿sabes? Ahí venimos a hablar. Bueno, por ejemplo, una que me gusta mucho es la de... que también terminó mal, ahora que lo pienso, la de Haití, con una revuelta de esclavos que termina con machetazo y decapitación a los dueños de todos los latifundios de caña, de azúcar, de... Sí, pero uno hasta podría decir ganaderos. que la de Haití justamente es un ejemplo de una revolución que termina mal porque después nunca se pudieron Es que recuperar sí, por eso económicamente. terminó como el culo, pero Es- a lo que voy que es que tiene esa cosa de... No tuvo esa cosa organizativa de decir, como por ejemplo la Revolución Francesa que tiene, no solamente, uno no piensa en el chabón que guillotinaba gente, sino que piensa en las ideas, los intelectuales. No tenía el manifiesto atrás. Claro, no había un ideológico. manifiesto ideológico, no había una organización. No. No- Igual para mí lo hace más valioso, es más espontáneo y más, Más genuino. espontáneo, claro, por eso. Tiene esa cosa romántica de la gente se hartó de que los esclavicen y empezaron a machetear gente, lo más natural lo más natural Y a del tomar el mundo. control de los medios de producción como debe ser. Pero el problema es que Como igual Dios manda. el problema es ese, ya sea por factores internos, justamente quizás la falta de marco teórico y de una forma de organización haya hecho Puede ser difícil eso la lo que los reconstrucción dejó a interna. pata. Pero también puede haber sido el hecho de que nadie de los que estaba alrededor los apoyó, ni tampoco les interesaba volver a tomar Haití, entonces quedaron ahí librados a la buena de Dios Claro, y que es se como los coman dijeron, los piojos. bueno, es una Que yo isla, creo que es algo que métanse. está pasando, lo de Burkina Faso, yo considero que tiene que ver con eso, que ahora hay tanto conflicto en la zona que los están dejando organizarse, revolucionarse, digamos, pero en cuanto muevan demasiado el avispero, se la van a ver jodidas. Y no sé demasiado sobre ciclos como revolucionarios o y siquiera de historia del continente africano, pero puede ser también, porque está muy marcado por el colonialismo, incluso más que Latinoamérica, que eso ya es mucho decir. Ya es una bocha. ¿Es que sí? Bien. Pero no creo que, volviendo a lo que estamos diciendo, no creo que... No sé si llegaremos a ver una nueva revolución, pero en el sentido de que después se termine estudiando en los libros o quede así. Es que- Ha pasado, creo. Mi conclusión sería que las revoluciones en sí, si no tomamos solamente lo que los libros de historia llaman revolución, que es ese momento de conflicto y enfrentamiento entre el pueblo o las que se dicen que representan al pueblo y los que están en el poder, si tomamos todo lo que tarda una revolución, es imposible verla dentro de tu vida.
Porque vos vas a ver un momento en el que el poder se destabiliza y por ahí viene alguien y hace una revolución. Claro, o ves el quilombo o ves el proceso, pero toda Claro. completa no. Claro. Y no la vas a ver completa, entonces no sabes que estás adentro de una revolución porque hasta que no termina o la mirás para atrás y dices, che, al final hace 50 años hubo una revolución y ahora recién se está terminando de estabilizar y convertir en el status quo. O tenés que vivir mucho tiempo, quiero decir, y justo Para- agarrar desde el principio Para al ver final de la todo lo- revolución claro, para... es como que siempre caes a la mitad de la película. Cuando Porque empieza, si no cuando fue, termina. no, bueno, tomaron el poder, qué sé yo, fue un golpe de estado y listo, y no fue una revolución, y fue una cosa que pasó separada y después los volvieron a bajar y qué sé yo, y entonces, como tienen esos idas y vueltas, es muy Claro. difícil verlo como proceso completo y reconocerlo como... O sea, si por ejemplo Bunny, efectivamente Estados Unidos invade Venezuela y lo toma y y no vamos a llegar a, vamos a verlo como un acto de guerra, como un acto militar, una intervención militar, Después, ¿qué pasa? algo recontra violento. Venezuela vuelve a tomar el poder, no vuelve a tomar el Claro. poder, se mantiene en el tiempo, no se mantiene en el tiempo. Y la gente dependiendo de si retoba. se mantiene o no, dentro de 100 años llega a Igual- llamarse la Revolución Venezolana. Es que ese sería el punto igual. A no ser que el pueblo venezolano se levante en favor de Estados Unidos, eso no es una revolución porque nadie de afuera puede venir a imponerte una revolución en tu Claro. país. Bueno, pero eso, como ya lo hablamos, Sin embargo- depende de la narrativa. Claro, porque, o sea, lo de Medio Oriente o, no sé, Israel, Palestina y qué sé yo, podés rastrear los orígenes a cosas externas. Claro, Sí, pero- también. Bueno, cuando estábamos hablando de Golpe del 55, de que se llamaron a sí mismos Revolución Libertadora, al año de haber derrocado a Perón, hacían actos oficiales diciendo, hey, un año de la revolución, aguante todo, y es una maniobra militar orquestada por Estados Unidos. Está bien, la clase pero oligárquica. el Plan ejército Condorito. que agarró y se le puso de orto a Perón fue el propio ejército nacional. No es lo mismo que si el ejército de Estados Unidos hubiera agarrado y desembarcado directamente. Bueno, Claro, puede ser, Argentina. pero ya es una cuestión más técnica, te diría, Claro, porque sí. bombardearon, o sea, fueron aviones argentinos que bombardearon población argentina y se Correcto. fueron a esconder a Uruguay. Si Pero los aviones y quienes los Pero manejaban eran eran argentinos. Eso es, o sea, eso es un intento de eso revolución. lo hace argentino. Puede Eso ser lo hace igual, ¿eh? revolución, si no es invasión. Es distinto, que puede ser una invasión. Después podemos discutir si existen invasiones buenas o malas con un buen final o con otro. Esta es claramente mala. O sea, no estoy diciendo que la del 55 fue buena. Casi todas las invasiones que hace Estados Dije que es Unidos mala, son, mala. son por un mal Casi. motivo. Y aún Casi así, desde todas. su narrativa, Para, dijiste Sí, casi. sí, todo. déjame No, pará. dejar margen. Porque no quiero que tener un coso de la CIA apuntándome hacia la Sí. frente. Entonces déjame un poquitito de margen. Pero vamos a decir, la pregunta es, si uno interviene para terminar con una dictadura y traerle libertad como es la narrativa de los yanquis, Sí. ¿es una revolución? No es una revolución, porque lo estás interviniendo desde afuera. Estás llevando a tu ejército, ponerle lo que hicieron cuando fue lo de San Hussein y Bin Laden y qué sé yo. Sí. Si vos vas a agarrás el ejército de otro país para intervenir en un coso, no se le llama revolución a eso. Es una invasión. Se le le invasión, llama se le llama invasión. guerra, se le llama un montón de Intervención. cosas, intervención extranjera, Ah, bueno, intervención también, sí. pero no es revolución. La revolución, por definición, es interna, es de la propia población o un segmento de la población o alguien que diga que representa a la Claro, población, ahí por más que va. pueda estar financiada por intereses extranjeros, pero O se supone por que más son- pueda ser minoritario también. o por más que pueda ser minoritario, pero se supone que es la propia gente que está viviendo adentro del sistema del status quo que se retoba contra los gobernantes, si no, no es a revolución. ver, Claro. pregunta que esto lo veníamos hablando con Rodri, no lo cerramos mucho y antes de que terminemos. ¿Las revoluciones o los cambios culturales son revoluciones? Por ejemplo, ella dice el hipismo O el la feminismo. o el feminismo y esas cosas. ¿Cuentan como Yo revolución? considero que sí. Y a ver, si tomamos en cuenta, vamos marcando los ítems de los que veníamos hablando. Representan cambios culturales y también tuvieron su cosa de hay un avance, hay un retroceso, hay un punto en el medio donde las cosas Hay una quedan. resistencia, Claro, hay un una status quo que cambiar, resistencia. Pero mi pregunta hay es la actos siguiente. violentos. ¿Generan un cambio sistémico en la forma de organización y en la institucionalidad? No, yo creo, claro. yo creo que crean olas que eventualmente sí decantan en cambios. Sí. O puede ser que algo que después se vea en determinados lugares, pero no sé, igual tampoco sé si el hipismo
tenía una, ¿cómo se dice? Tenía pensado hacer una revolución económica, por No, ejemplo. claro. Cultural seguro que sí, pero... Pero no una económica o revolución política. Claro, por ejemplo. Pero bueno, ponele, el feminismo. Bueno, en el cualquiera feminismo de sus ya es olas, más cercano porque ya es 100% político. uno puede decir que es una revolución porque genera un cambio, resistencia, bla, bla, bla. Y eventualmente eso lleva a que haya una presidenta mujer, por Sí. ejemplo. Igual Pero el no hipismo fue- también tenía sus ideas políticas en contra de la guerra, Sí, en contra de... Y sí. no dejó de haber guerras en Estados Claro, y Unidos. así jamás- que yo Claro, diría No, que- pero jamás cambió funcionó. la forma de pensar y de cómo ver Pero por eso, para mí, los enfrentamientos bélicos. sí, en ciertos sectores de la población, otros ciertos sectores de la población no. Y sí es cierto que le da una direccionalidad, un movimiento cultural puede tener una dirección que altere el curso de para dónde van las ideas y justamente el clima cultural de la gente y cómo piensa la sociedad. Pero Los paradigmas. sí, los paradigmas de la sociedad. Pero me resulta raro llamarlo revolución cuando el efecto es justamente, si bien dijimos que las revoluciones son un proceso que pueden durar décadas y qué sé yo, cuando no tiene ni la intención ni efectivamente ni el cambio material en el sistema de gobierno, en el sistema de Claro, lo que vos está pasando. hablás de que tiene que alterar el sistema de gobierno. Sí, una de las cosas que creo que la dije al principio del programa, no sé si están de acuerdo con esta definición, pero es una que había encontrado que me servía, es que la revolución, para diferenciarla del terrorismo, porque después podríamos haber hecho todo otro programa hablando solamente de actos terroristas Claro, que actos no son terroristas. revolucionarios, Claro. que no era la idea, pero la revolución tiene como propósito y cometido hacer una reforma estructural del status quo y del sistema de gobierno y de lo que sea. Entonces, el feminismo yo creo que lo tiene, pero no fue inmediato, vamos a decir. Si después, si 50 años más tarde vemos que las mujeres pueden votar después de la primera ola feminista, ¿cuántas décadas pasaron desde el movimiento feminista hasta el sufragio femenino, por ejemplo? No, fue como medio de la mano porque las mujeres mucho antes no podían hacer absolutamente nada. Pero entonces, ahí fue una revolución, no lo sé, porque cambió solamente una partecita del todo. No, y pero no cambió una partecita, le dio inicio a un movimiento que después sí devino en un montón de cosas. Sí, bueno, pero. A ver. O sea, como O sea, que no la sea una revolución tenía que estar explosión. como comprimida, claro. No Tiene sé que si, ser- si que no sea una explosión de un momento con un objetivo exacto Claro. hace que no sea una revolución. Además ha generado, como dice, olas que impactan en Sí. muchísimos aspectos. O sea, Sí, sí, justamente se habla Es de... que no niego el impacto sistémico que tenga, lo que digo es, se me hace que le falta esto de la reforma completa y quizás el enfrentamiento abierto con el gobierno, que para mí es una de las cosas que tiene la revolución. A los cambios culturales es como que, no sé si llamarlos revoluciones, justamente porque le falta la parte conflictiva, más conflictiva de No, no digo que no es necesariamente conflictiva, sino la búsqueda de una reforma integral o sea, reforma completa del sistema, el cambio de los que están, que se vayan al carajo, y No pongamos busca. a los nuestros. No es pongamos a los nuestros, pero sí sí busca un cambio de pensamiento y que cambie el sistema bajo el cual se organiza actualmente el mundo. Sí. Pero es interesante la Yo comparación. creo que Se acerca- una se revolución acerca bastante. no tiene que ser una explosión de un momento exacto. Puede ser algo que pasa más a través del Claro, tiempo como un cambiando las proceso cosas. más ahí, más soft. No sé si decirle soft, digamos. ¿Cómo? Dice Yo Sigrid no que estoy de sin acuerdo. menospreciarlo, el feminismo no es revolucionario. Para mí podría ser revolucionario, pero le falta la parte de materializarlo, porque si no, bajo esa lógica, cualquier ideología que logre prender en la sociedad es una revolución del pensamiento. O sea, bueno, si los pero- franceses se hubieran Pero- solamente quedado en hablar de los derechos humanos e instalar en la gente la idea de que los seres humanos tenemos derechos y de que somos todos iguales y de que bla 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 y que existe una serie de derechos intrínsecos, y hubiera sido eso, y es solamente acá están los derechos humanos, y a lo largo de décadas y momentos de a poquitito logran que el gobierno logre aceptar que sí, la gente tiene derechos humanos, y que yo no sé si le diríamos Revolución Francesa, porque para mí es eso, es el agarrar y decir, no es solamente plantear tu postura, sino decir, ustedes los que están ahí en el poder se tienen que bajar. Eso es una revolución para mí.
Entonces, les falta ese componente en el querer bajar a los que están dominando en este Bueno, momento. Si los querés hermanas convencer... ya saben. Si quieren, Sí, si quieren salir a guillotinar gente. Estoy absolutamente Vamos de a hacer acuerdo. una guillotina así para cortar pene. Lo que no significa que no sea ni significativo ni importante en que yo. Es que me resulta la palabra revolución. Como muy fuerte. No, tampoco es por una cuestión de fortaleza, porque eso, si digo muy fuerte, emite un juicio de valor. Y no estoy emitiendo un juicio de valor, menos cuando estamos hablando del feminismo, pero en general. Menos sí, cuando estoy yo acá al lado. una ideología que no lleva a, como digo, un cambio material y un destronar al que sea que esté en el poder, no sé si es una revolución por para- la definición de revolución. Yo considero que sí, pero hay revoluciones más acotadas que afectan a un sector específico y hay revoluciones más amplias que tienen un corte más amplio de todo lo que debe cambiar. Entonces no puede ser un momento, una batalla en la que se definen. Es como algo más transversal. Pues, además, si hablamos de en el campo únicamente del pensamiento, estamos hablando de algo de que las estructuras de pensamiento machistas tienen que ser cambiadas Sí. de determinada manera. Sí. Así que en ese sentido puede tener un punto en común con lo revolucionario. Sí. Y muchísimo más que con que lo hippie, por ejemplo, que fue fetichizado y capitalizado Pero por ahí y ahora se fue- convirtió en una estética. No Claro. existe, nadie te dice hoy en día te vestiste como feminista, digamos. Te dicen te vestiste como Pero hippie. tratan de hacerlo. Bueno, igual. pues Como eso sí, que se ve tratan un de poco marketinizar. Hay gente Sí. que trata de marketinizarlo, ya Sí, hay sea gente que trata de a su estigmatizarlo. favor, ya sea a favor o en contra, tratan de estigmatizarlo y convertirlo en eso, en que sea una estética, una postura, digo, una pose. Estoy de acuerdo, Siri, no es que tiene que ser, no es que hay que, una palabra le tiene que dar valor, pero yo sí considero que, o sea, el feminismo en realidad es un ejemplo, no es específicamente a lo que hablábamos, sino que yo considero que no necesariamente una revolución tiene que ser una batalla, por decirlo como otro ejemplo, sino que puede ser algo que se geste en algo más Gradual. no gradual, sino en como de fondo y constante, que no es necesariamente una explosión, sino que puede ser algo que se geste a través del tiempo y que vaya teniendo cambios a través del tiempo y que no sea un enfrentamiento específico Claro, como una batalla. puede ser un proceso, no un... Sí. Claro. Voy a poner un hipotético. Si por ejemplo agarramos y me pongo las pilas y escribo de una vez mi manifiesto anarquista y qué sé yo, y eso se empieza a distribuir y empezamos a armar un movimiento anarquista que no hace nada. O sea, Yo no creo pre- que no- el anarquismo también es una revolución que ya desde su concepción se entiende que es algo de fondo y a través del tiempo por mucho o sea, tiempo. dentro ¿no? de 50 años finalmente tenemos Que- un gobierno que anarquista justamente porque se una- fue dando de a Que poquitito. justamente una de las peleas internas del anarquismo es, o sea, al anarquismo, cuando una persona piensa en anarquismo, por ahí lo que más piensa es alguien poniendo una bomba, y eso es un quiebre dentro del anarquismo, porque no es lo que defiende necesariamente el anarquismo, no es ¿Cómo solo que eso. no? No, ¿Cómo no, que no, no? bueno, ves, ahí está, esa es la idea que vos tenés del anarquismo, pero si vos lees a los autores anarquistas, no van de ese Mira, lado. porque para mí es, o sea, mi pensamiento es ¿para qué vas a ser anarquista si no vas a poner ninguna bomba? Pero porque eso Claro, es yo no como sabía que los el anarquistas mal ponían bombas. marketing, el marketing, porque dentro del pensamiento anarquista y dentro de esta idea de romper con un líder, obviamente va a surgir la idea de literalmente romper a un líder. O Y sea, ponerle una bomba. claro, pero no es lo que defiende Claro, pero no el anarquismo y por eso necesariamente. hay un quiebre dentro O del sea, pensamiento anarquista. Si nos podemos organizar hablando y tranquilamente, está joya, Claro. pero si hay quilombo, le ponemos una bomba. a Pero alguien. perdón. Algo así. No, pero no, ponele, o podés hay no gente ponerle que- una bomba. hay ¿Cómo que anarquistas no? que No están en pongan una contra. bomba. Pero hay anarquistas que consideran que la caída del anarquismo en Argentina fue porque pasó esto. Porque la gente ponía bombas. Mira. De hecho, Qué es lo que loco decía eso, ¿no? antes de la demonización de las revoluciones y de lo fácil Eso, que es darle sí. argumentos a la Y una encima revolución. yo lo decía como algo a favor. A mí me parece bien que los anarquistas No. hayan puesto tantas bombas. Pero es O que sea, a ver, yo yo no, también, yo pero- yo no estoy en esa- pero hay una línea pacífica. El anarquismo en su base, no. o sea, yendo a la mala prensa que se le hacen y el
volvemos al principio del programa con el vaciamiento de los símbolos. Ah, O sea, bien. uno dice tenés anarquismo razón. y la idea es que caos. ¿Vos querés caos? ¿Vos Pone querés que bomba. haya Claro, desorganización? querés la anarquía, ¿Vos querés eso es cierto. Claro, anarquía Ahí te doy la significa razón. que vos querés que las cosas sean caóticas y que no haya ninguna clase de orden y que cada uno haga lo que se le cante el orto. Y si vos lees cualquier manifiesto anarquista, en realidad lo que dicen es la comunidad organizada. Es eso. Claro. O sea, Llevémonos todos bien. llevémonos todos bien, nos organizamos. Compartamos. Lo charlamos entre nosotros, los que estamos en esta habitación, lo charlamos entre nosotros y llegamos a un consenso y después lo hablamos en el barrio y lo charlamos entre Claro. todos y llegamos a un consenso y después lo O sea, hablamos. que querramos que sin un líder y sin un dios podamos estar todos ok porque somos amiguis. Eso es el anarquismo. ¿Qué tal si nos llevamos bien y nos organizamos sin que haga falta que alguien te obligue Y a no- la fuerza? Y no le rompemos las pelotas Y a no le nadie. rompemos las pelotas a nadie. Eso es la base del anarquismo. Después, marco teórico y hacemos otras cosas. Pero es como, che, ¿de verdad como humanidad necesitamos que vengan dioses o tiranos a decirnos cómo tenemos que vivir? Porque si no, no nos podemos portar bien. No te creo. Ese es el anarquismo. Que igual también es un poco lo que yo decía al principio de cuándo es terrorismo y cuándo es que medio que no te dejaron otro recurso, entonces estás acudiendo a cosas súper violentas. Es como que también tiene que ver un poco con eso las respuestas del anarquismo más violentas y más... Claro, como siempre, es un espectro, digamos, donde Claro. hay A ver. soluciones violentas y soluciones políticas. Cuando no solo te negás a escucharme, sino que estás agarrando y matando a todos los que más o menos hablan y piensan La como yo, cualquier- claro. ¿qué más querés Claro, que haga si no ahí es ponerte una bomba? Me parece que te voy a poner una bomba. Te ganaste una bomba. Pero bien. Con Hay un sistema de puntos. Claro. Lo lamento, pero te ganaste una bomba. con esa conclusión, y siendo las 20:57, vamos a ir ¡Epa! cerrando el programa, este anteúltimo programa de Me hinché las pelotas. Antes que eso, Estamos sorteando una bomba. ¿Qué y alguien del chat tiene todos los números, no, hablando en serio. Pero hablando en serio, Ale, ¿cómo viene la semana en UFA? Que sé que estamos complicados esta semana. No, yo soy el complicado. Ah, la carucha de Ale. Si ustedes lo pudieran ver en este momento. Está sufriendo. Estoy sufriendo bastante. Mañana tenemos 20:30 Memory Card. Y el jueves 20:30 Noche de Brujas. Perfecto. Si la producción sobrevive. Si y la no producción- lo veré mucho. Si el programa... Si todavía tiene algo de energías después de hoy. Pero bien, yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Si algo nos quedó en el tintero, lo veremos. Ojalá. Si los planetas se alinean y el universo deja de conspirar contra este programa, lo veremos la semana que viene. Ya vamos a decidir el tema. Yo hoy les iba a proponer, pero bueno, ya no llegamos. Hace un montón que estamos descuidando algo que habíamos iniciado, que era hablar de actualidad y esa cosa tan extraña que nos bombardea todo el tiempo. Podemos cerrar con Y eso. lo abandonamos quizás. completamente y ya nos metimos en un berenjenal de que anda a salir de acá. Pero por ahí lo que yo decía era, ya, si es el cierre el que viene o cuando sea el cierre, hacer como un ping pong de todas las cosas que fueron pasando este año de Ah, de ahí va, noticias. una Sin- especie de recap del año. Claro, pero sin explayarnos demasiado, solamente como titulares. Tengo un problema y ¿Qué? es que, si bien me gusta mucho tu idea, dudo de nuestra capacidad de no explayarnos y ponernos a Claro. rascar en cada uno de los titulares que tiremos. Pero Bueno, un poco pero- ahí está la gracia. Pero guerra de titulares es buena. Sí. Bien. Un caos. Cada uno se junta a unos titulares y nos lo vamos tirando así. Sí. Así, Revolvemos cada la uno cabeza. arma su cronología del año. Claro, Así, ta, ey, una esa o dos buena. cositas por Claro. mes. ¿Qué cosas te sacaron más canas este año? ¿Qué cosas Te nos hincharon rompieron las, más qué las cosas pelotas? nos Claro. hincharon las pelotas? Ahí se escribe solo. Llegan a marzo con suerte, dice Diego. Es nula la capacidad de no explayarse. Tiene razón Sigrid. Sí. Con eso, yo creo que me gusta la propuesta de Andy. Vamos a evaluarlo para la semana que viene. O quizás la otra, si es que decidimos meternos en diciembre con Y si este nada ciclo. conspira en nuestra Y contra. si nada Hoy conspira ya en nos nuestra- metimos con la Todo CIA. puede o sea, pasar, sí. Así No. que, si la CIA no nos mata antes, Si no nos nos vemos ponen la- una bomba. Claro. Yo me despido, nos vemos la semana que viene. Despídanse ustedes, muchachos. chao chicos, nos vemos. Adiós, muchísimas gracias por escuchar. Che, qué buena idea para... Esto fue Me hinché las pelotas. Encontrá este episodio en YouTube y Spotify, junto a toda nuestra programación. Nos vemos la semana que viene. Total, esto no va a mejorar. Esto es UFA Radio.